Muchas gracias por estar aquí presentes en esta sesión. Nosotros venimos trabajando justamente en la clase de comunicación, divulgación y pedagogía de las ciencias sociales. Y la idea un poco de estas sesiones, como quizás un poco extraordinarias de la clase, es justamente tener a distintos invitados e invitadas que precisamente puedan, de alguna forma, compartirnos sus experiencias en la divulgación y acercarnos a estos distintos temas. A lo largo de las clases que hemos tenido, hemos visto algunos principios sobre pedagogía, sobre comunicación, sobre divulgación, y la verdad es que tanto los chicos como las chicas que están acá en la sesión, la idea también en el proyecto final es que ellos puedan crear un proyecto o un pequeño material de divulgación, pero que también puedan combinar estas estrategias, ¿no? Por ahí, como breve contexto, hemos visto autores como Paulo Freire para el tema de la pedagogía. Hemos visto también autores de la sociología de la comunicación como Habermas y Luhmann para justamente hablar de cómo se puede comunicar en distintos entornos. Y finalmente también hemos visto, o al inicio también temas dedicados al tema de la emancipación, al tema de, justamente veíamos con Jacques Rancière el tema de el maestro ignorante, ¿no? De cómo no estar desde un pedestal. Por ahí hemos retomado estos temas. Y para el día de hoy nos acompaña Rodrigo Boguel. Él es licenciado en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Toulouse. En 2021, se dio a conocer como el pájaro lingüista en esta cuenta en la que habla sobre lingüística, idiomas y temas relativos al lenguaje en general. Ha colaborado con diferentes campañas como Google en Latinoamérica, Larousse, así como medios locales de su natal Tampico. Actualmente está cursando el último año de la maestría en didáctica de lenguas en la Universidad de París, en la Sorbonne de Nouvelle, perdón mi francés, y asimismo es profesor de asignatura en el Departamento de Idiomas en la Universidad Anáhuac de Tampico. Entonces, como podrán ver, es alguien que tiene como bastantes credenciales y que me gustaba invitarlo porque creo que complementaba estas tres cosas que hemos estado viendo. Por un lado, la pedagogía, como bien él también es docente. Por un lado, el tema de la comunicación, que como ven también se dedica a la divulgación. Y también está como especialización en esta área del tema de las lenguas y su especialización, ¿no? Y que además también, dicho sea de paso, y que eso lo compartimos bastante, los dos también somos estudiantes de posgrado. Entonces tenemos como, somos estudiantes, somos profesores, somos divulgadores, y un poco la idea es compartir estas ideas. Entonces, gracias, Rodrigo, por estar por acá. Y no sé si quisieras como iniciar con algún tema en particular, algo que traigas por acá a la mesa que te gustaría iniciar. Súper, muchísimas gracias, Gustavo. Tengo una presentación, creo que puedo compartir mi pantalla. Sí, sí puedo. Déjame, bueno, no tengo sonido. Tenía mucho tiempo de no utilizar Zoom, entonces estoy viendo como, a ver, por encima del hombro. No sé, creo que es así. A ver, Sí, ahí ahí está. está. Súper, perfecto. ¿Todo el mundo lo puede ver bien? Háganme una, bueno, es que no Sí, sé si aquí hay, súper, perfecto. ahí está, se ve Eh, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo, a su maestro. Hola, chicos, chicas. Yo soy Rodrigo. La gente me conoce en redes sociales como el pájaro lingüista. Cuando su maestro me hizo la invitación a venir a hablarles, pues me dio mucho gusto porque, bueno, creo que es la primera vez que nos vemos como en plan fuera de lo frío de los videos en los que nos damos like y tal, y yo soy muy fan de su contenido. Entonces también me dio gusto como por fin romper la frialdad un poco de la cámara y de las redes sociales. Así que muchísimas gracias. Me contó que justamente un poco lo que habló de que están en esta clase como para pensar acerca de cómo transmitir su conocimiento, que son de diferentes disciplinas. Si mal no recuerdo, soy el primero, ¿no? De las personas que van a pasar. Entonces, les propongo en esta primera intervención un poco, yo les voy a platicar un poco la experiencia, mis perspectivas acerca de la divulgación de, en este caso, mi ciencia, que es la ciencia del lenguaje, a.k.a. lingüística, para las personas que no están en el rubro. Y más experiencias un poco, si a ustedes les interesa, cómo crear un proyecto profesional y de divulgación a través del mundo extraño y loco de las redes sociales. Primero voy a contar, no, está acá. Primero voy a contarles un poquito sobre mí, después
Mm, ahí está, perfecto. Voy a contarles un poquito sobre mí para que tengan un poco contexto de quién soy, más allá de justamente de las credenciales en estas que puedan prestarse falacias de autoridad, pero también porque va mucho en lo que yo he intentado hacer con el pájaro lingüista y que para mí es importante, también porque creo que va a dar un poco de qué hablar. Entonces les propongo, voy a empezar primero como con una descripción sobre mí, un poco de mi background. Después voy a pasar a un poco la parte de cómo pueden ustedes, desde mi perspectiva, crear un proyecto profesional y de divulgación de la disciplina en la que ustedes estén a través de redes sociales. Iremos hacia el final a una parte de preguntas. Bueno, primero, mucha gente de pronto se le olvida, a pesar de que yo siempre soy muy vocal al respecto, que yo soy del maravilloso Tamaulipas, México. Y lo digo porque, digo, todos ustedes supongo que están o deben de ser del centro del país y están en la maravillosa urbe de Ciudad de México, Estado de México que de cierta forma, a mi parecer, digamos que les ofrece un abanico de posibilidades que nosotros en la provincia de pronto no tenemos, ¿no? Yo creo, no sé si de pronto hay gente foránea en la clase, pero creo que es algo que creo que pueden reflexionar. Yo soy de Tamaulipas, México. Yo crecí aquí en Tampico específicamente. Yo crecí y viví hasta la preparatoria aquí. Después, yo me voy a estudiar a la Ciudad de México. Eh, y ahí es como que donde tengo un poco como una epifanía acerca de todas las posibilidades de conocimiento y de cosas que estando en provincia de pronto no, pues de pronto no tenemos, ¿no? A pesar de, bueno, digamos que haber crecido, digamos que en un ambiente bastante privilegiado aquí en Tampico, pues es cierto que simplemente hay cosas que si no estás en ese contexto, ya lo saben, pues simplemente no las vislumbras. Me voy a estudiar a la Ciudad de México 4 años, de los cuales un poco hubo como que pausas, como que replanteamientos existenciales y filosóficos de cuando tenemos de 18 y 22 años. Y dentro de mis experiencias estuve haciendo muchísimo teatro en el Centro Cultural Veracruzano en Coyacán y también en la Casa del Teatro, lo cual me llevó a iniciar estudios de comunicación. En realidad yo no empecé estudiando lingüística, sino que empecé estudiando comunicación porque siempre me ha gustado, pues, hablar, comunicar, estar con personas, portar mensajes. Y fue específicamente en mi clase de comunicación que tuve una clase de semiótica, en donde por primera vez yo entré en el mundo del signo lingüístico, ¿no? El signo lingüístico, ¿no? Y me quedé como de, wow, ¿qué es esto que nunca había visto antes, ¿no? En mi vida. Durante ese primer año en la carrera, yo tuve la posibilidad de hacer unas prácticas en la Embajada de Francia en Polanco. Y estando en la Embajada de Francia, se me da la oportunidad de irme a estudiar a Francia, ¿no? Entonces, yo terminé mis estudios de licenciatura en Francia como licenciatura en Ciencias del Lenguaje. Empecé una maestría en Ciencias de la Educación, que no pude terminar porque fue durante la época del COVID, entonces yo me tuve que regresar a México. Y en 2020 regreso aquí a Tampico y pues bueno, empieza mi quehacer profesional. Retomo mis estudios de posgrado, ya que doy clases en la universidad. Y a través del pájaro lingüista, pues digamos que he encontrado un poco como una forma de mezclar todo este pasado, ¿no? De mi gusto por comunicar, mi gusto por los idiomas. Desde muy pequeño siempre me han gustado en general las lenguas y los idiomas me parecen como que algo fascinante. Y mi experiencia de vida, ¿no? Se los digo porque de pronto cuando iniciamos un proyecto profesional como que lo queremos racionalizar completamente y decir, no, es que solamente va a ser como súper objetivo y súper, digamos que despojado de nuestra propia humanidad. Y me parece al contrario, me parece que eso es algo que si en pronto si ustedes empiezan a preguntar de quién soy, de dónde soy, qué cosas me son próximas, de dónde vengo, qué es lo que quiero contar, les pueden ayudar un poco a afinar su forma de decir lo que comuniquen, ¿no? Eh, Primero, creo que lo importante, o al menos es lo que yo trato de hacer, cuando lo que intenté hacer con el pájaro lingüista es, primero, yo no nací siendo el pájaro lingüista, para empezar, ¿no? También eso habla un poco de los cambios que uno va haciendo a la forma de divulgar, ¿no? Incluso seguramente cualquier autor, autora que ustedes lean, si se dan cuenta, sus primeras obras no
son en absoluto parecidas a sus obras de años después, porque nuestra misma reflexión, nuestros mismos conocimientos, nuestro mismo quehacer en el mundo, pues nos va cambiando, ¿no? Entonces, obviamente cambiamos de formas de pensar, de formas de ver las cosas. Yo al principio, yo no era el pájaro lingüista, yo no hablaba de lingüística, yo no tenía redes sociales. Siempre consideré, o sea, yo, Rodrigo, no tengo redes sociales, yo solo existo como el pájaro lingüista, ¿no? No tener redes sociales porque, pues, digamos que siempre se me hizo algo bastante frívolo y banal y, no sé, nunca fue como mi hit en general para hacer. Pero regreso a México y no tengo trabajo, ¿no? No es cierto, no estoy ya yéndome muy hacia enfrente. Yo vivía en Francia en ese momento y digamos que estábamos en un encierro bastante religioso en Francia. Las reglas sobre el COVID fueron además súper duras. Entonces no nos dejaban salir de nuestras casas. Digamos que teníamos que entrar en este rollo un poquito de hipervigilancia, había policía y tal. Entonces, pues yo siempre estuve involucrado en diferentes asociaciones y proyectos en la universidad, en donde yo estaba en constante comunicación con gente, ¿no? En organizaciones de alumnos, en publicaciones científicas a nivel licenciatura, en organizaciones de alumnos extranjeros. Entonces, de la nada, a este extrovertido que le gusta comunicar, lo encierran en su casa. Y obviamente me vuelvo loco, ¿no? Entonces estoy como de, porque obviamente no puedes ver gente, no puedes salir. Y una amiga me dice, oye, ¿por qué no intentas como ser youtuber o estas cosas, ¿no? Creo que te vendría bien. Y fue como de, ah, bueno, ok, vamos a darle por ahí. Entonces yo empecé haciendo videos de crítica social a través de con muchísimo sarcasmo, con un poquito de humor, ¿no? Abrí una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok y una cuenta de YouTube en donde iba subiendo estos videos que se llamaban Nothingness and Despair, la nada y la desesperación, ¿no? Porque era un poco como me sentía en ese momento encerrado en Francia. Eh, Nos mudamos, yo vivía en el sur de Francia, nos mudamos al norte, a París, y pues de la nada, ahí un día, en ese momento, por ahí del 2020, es una cosa súper superficial y banal, pero te lleva a un punto que es que los proyectos de divulgación o a veces nuestra propia identidad científica o de compartir ciencia, a veces sale de lugares que no te imaginarías, ¿no? El pájaro lingüista nace de El Robopa, yo me llamaba así en ese momento, gracias específicamente a un video que se hizo súper viral en 2020. En aquellos ayeres existía un video muy famoso en el internet LGBT. Al contexto, bueno, yo soy parte de la comunidad LGBT, entonces hay una página muy famosa que se llama inventadas.inventada, no sé si la conozcan, en donde por ahí de los 2020 se hizo muy famoso un video de una mujer trans de Sinaloa, si mal no recuerdo, la bebé, que era bebé, ¿por qué lo tienes todo bebé? No sé, bebé, bonita soy, cuerpo tengo, rostro tengo, dinero no tengo, pero Dios me pone donde hay. Podrás jamás. Entonces, a mí se me ocurrió hacer la traducción de eso en francés, ¿no? Entonces, pues me grabaron, hice la traducción, actuar, ya saben, como cosas muy así, y se vuelve viral, se vuelve, o sea, millones y millones de visualizaciones, me pusieron en inventadas, y como que yo me quedé como, ¿qué es este fenómeno de la viralidad en Internet? ¿No? O sea, fue como de algo completamente nuevo para mí. Yo me quedé como de, entonces como que de ahí empecé ok, vamos a explorar esta posibilidad, ¿no? Yo no sabía y no tenía en absoluto en ese momento como claro que quería hacer divulgación de lingüística hasta mucho después, ya que yo empecé a hacer videos sobre el francés, sobre el inglés que hablaba, sobre mi experiencia un poco de vivir en Francia, diferencias culturales y tal. Y de la nada como que la gente empezó a preguntarme, como de, oye, ¿y por qué hablas francés? Oye, ¿y qué estudias en Francia? Oye, ¿y qué es eso de la lingüística? Oye, ¿y cuántos idiomas hablas? Oye, fíjate que yo soy bueno en inglés, pero siempre se me va, o sea, como que solita la interacción con el público que yo tenía fue perfilando el pájaro lingüista, porque claramente yo estudio lingüística, a mí me gustan los idiomas, pero yo siempre dije, o sea, esto le gusta a tres personas y a mí, o sea, como, ¿a quién le va a interesar esto, no? Y como que yo me quedé, wow, o sea, hay un público que le interesa, hay gente que genuinamente se hace esas preguntas y que no nada más quiere como de pronto la frivolidad que puede ser un poco las redes sociales, que también la frivolidad es necesaria en la sociedad, eso es otro tema. Pero como que yo me quedé muy impresionado, ¿no? Entonces, en ese momento, yo todavía vivía en Francia y tuve muchas oportunidades, me contactaron muchísimas personas para dar pláticas así como con su maestro.
acerca de mi experiencia de vivir en el extranjero, la importancia de las lenguas, las oportunidades que he tenido por los idiomas. Y un día simplemente regresando, ya había yo regresado a México, un día un video, abro TikTok y hablo acerca de un tema que en ese momento era porque hay ciertas personas que tienen, vamos a decir, facilidades para pronunciar los idiomas de forma nativa o pronunciar las cosas como si fueran casi que, o sea, como si la lengua extranjera fuera su lengua materna, porque fue una investigación que yo hice en mi licenciatura. Y ese video, no sé, creo que fue el video que a lo mejor por el que Gustavo me conoció. Porque fue mi video que más tuvo, o sea, tuvo como 4 millones, bueno, tenía, porque mi TikTok me lo hackeó un turco, pero eso es otra historia, ya llegaremos a eso. Ya no tengo TikTok, me lo hackeó un turco y entonces no me pueden encontrar. Pero en ese momento tuve como 4 millones de visualizaciones y pasé de tener 2.000 followers a tener 100.000. Y yo me quedé como de, ¿qué es esto? ¿Qué es este monstruo? ¿No? Y la gente genuinamente yo veía que preguntaba cosas interesantes, ¿no? Y me decía, oye, es que yo tengo una lengua ergativa. ¿Qué es una lengua ergativa? Oye, fíjate que yo siempre como que solito dije, ah, esto es un público, por aquí se puede explotar. Entonces dije, bueno, vamos a crear un personaje, ¿no? No puedo ser Rodrigo que está contando esto, al menos yo siempre he intentado separar mi creación, no solamente la de divulgación, sino también, por ejemplo, me gusta mucho escribir de Rodrigo, ¿no? Entonces, creé el pájaro lingüista. ¿Por qué un pájaro? Porque mi apellido, Vogel, es en alemán y significa pájaro. Y es un animal que creo que me representa muy bien. Somos muy parlanchines, como que nos gusta mucho volar. Si nos pones en una jaula, nos ponemos tristes, ¿no? Lingüista porque había estudiado lingüística. Entonces, de ahí un poco se fue perfilando este personaje, que es por el que actualmente me conoce muchas personas, y empezó la vida del pájaro. Así que creo que algo que podrían empezar es decir, ok, no voy a ser, no sé, tengo aquí algunos nombres, no voy a ser Mayela, no voy a ser Alex. ¿Quién voy a ser? ¿Quién va a contar esto? ¿Quién va a ser el proyecto de divulgación? Porque además también les ayuda. Ahora ya no me pasa, pero al principio, no sé si a su maestro le pasó, cuando tú te avientas al monstruo que es las redes sociales, la crítica al principio es difícil, porque obviamente no estás acostumbrado, porque estamos hablando de la nada una masividad de crítica, ¿no? Entonces ya llegaremos también a este punto, pero sí es importante, como me parece, que separar el ustedes, su persona, quiénes son, y la persona que va a contar, ¿no? La siguiente, que creo yo, que creo que es interesante y eso es algo que creo que no van a tener claro quizás en este proyecto, quizás ahorita obviamente van a cumplir con la tarea, pero si en el futuro les interesa ahondar más, es experimentar. El mundo de las redes sociales, y independientemente, a mí me parece que el mundo de la academia es un mundo difícil, o sea, hay muchos egos, hay muchas personas que, pues bueno, van a dar su opinión fundada sobre absolutamente nada, pero tienen, digamos que una autoridad, entonces, pues tú te tienes que aguantar y por más que tú tengas un argumento justificado, es así. Y me parece que de pronto experimentar las posibilidades de la transmisión de la comunicación es interesante y no hay que tenerle miedo. Es decir, de pronto, no sé, la cancelación, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En esta sociedad de vigilancia y castigo. No sé cómo suena, no sé cómo tradujeron el libro de Michel Foucault de Surveillance et Punition. Creo que es vigilancia y castigo en español. Vigilar y castigar lo pusieron por acá. Vigilar y castigar. Entonces, en esta sociedad de vigilar y castigar, o sea, es un poquito como, vaya, ¿no? Todo el mundo la funa y qué van a decir. Pero al final del día, o sea, es parte, me parece que de la misma divulgación, incluso si no lo hicieran en redes sociales, o sea, cuántas personas han publicado, cuántas personas han hecho papers, han hecho investigaciones que, vaya, que se enfrentan a la crítica y me parece que eso es algo que va de la mano con divulgar. Es decir, no puedes esperar que todo sea perfecto. Y de hecho esto fue un consejo que a mí me dio una alumna de doctorado hace muchos años, cuando yo estaba estudiando la maestría en ciencias de la educación. Me dijo, a lo mejor lo que yo estoy haciendo ahorita va a estar mal o va a ser erróneo o va a ser equivocado en unos años, ¿no? Pero habrá contribuido al desarrollo o sea, si alguien se toma el tiempo de decir que yo estoy mal, quiere decir que habrá avanzado y se habrá hecho algo, ¿no? Porque finalmente a mí me parece, digo, no sé cómo lo tengan ustedes, pero a mí me parece que el camino de la divulgación y del conocimiento es como una
como una bufanda que se va tejiendo, ¿no? Vas tejiendo, a veces te sale mal y lo deshaces y lo vuelves a hacer y se va haciendo así poco a poco, poco a poco, poco a poco. A veces vas tú solo, a veces tienes más manos, ¿no? Entonces no me parece que hay que tenerle miedo porque al final del día es el mismo quehacer humano. Y tampoco me parece que hay que tenerle miedo al ridículo ni al aburrimiento. A veces tú puedes pensar que tu video va a ser genial y es completamente ridículo y es así. O a veces piensas que cualquier cosa que estés divulgando o que vayas a hacer va a ser súper interesante y a todo el mundo va a ser como, wow, qué gran idea y no va a ser absolutamente nada. O al contrario, algo que subas un día que postules y que digas, bueno, vamos a hacerlo, sea un éxito, ¿no? Genuinamente el divulgar te sorprende mucho como la respuesta de las personas, ¿no? Cosas, ideas que tú dirías, pues esto ya es como muy sabido, esto es como muy obvio, ¿no? Y pues no, a veces justamente lo obvio es lo menos obvio, ¿no? Entonces, experimenten, piensen, ok, ¿qué tengo que decir? ¿Por dónde me voy? ¿Debería decir esto? ¿Debería no decir esto? Como contexto, a mí me funaron hace como 2, 3 años, porque bueno, entre mis muchos intereses, actualmente, pues bueno, yo soy de Tampico, de la región Huasteca, y aquí se habla el Tenec. Entonces, yo me interesé y estoy aprendiendo Tenec el TENEC de San Luis específicamente, y trabajo con mi maestro, estamos haciendo un pequeño manual, etcétera, etcétera. Y pues digamos que yo siempre, porque pues para aprender, yo seguía a mucha gente de comunidades que, pues digamos que empezó, de pronto empezaron a decir, bueno, estos lingüistas que vienen y que están validando nuestro conocimiento, pues las lenguas pueden existir sin la necesidad de ser validadas por un lingüista, lo cual tienen razón, pero en plan de vaya, ¿no? O sea, es inevitable, por eso les digo, por mucho que ustedes piensen que su investigación, su resultado de divulgación vaya a ser benéfico, beneficioso, siempre va a haber alguien que digamos que lo va a poner en tela de juicio y que está bien al final, ¿no? O sea, es así, es parte de justamente lo que les digo, de este entramado que todos vamos haciendo. Otra de las cosas, estos quizás ya en un futuro, incluso quizás lo pueden hacer ahora, es la paciencia y la colaboración. Creo que aquí esto es un ejemplo súper claro, eh, que su maestro me invitó. Nos conocemos ya desde hace varios años que nos vemos por ahí en redes sociales. Y de pronto, por ejemplo, me gustan mucho sus videos, yo lo comento, de pronto él me invita a venir acá y esto es a base de trabajo, finalmente. El mundo de la divulgación académico o en redes sociales o de otras formas es finalmente paciencia y hacer networking, ¿no? Conocer qué está haciendo otra gente, nutrirse de ellos. Suena un poco cliché, pero hay muchos, por ejemplo, hay muchos contenidos que ha subido su maestro que de pronto digo, ah, eso es cierto, no lo había pensado y me nutren a mí, ¿no? Como seguramente a lo mejor hay ciertos míos que nutren a otras personas, ¿no? Entonces, me parece que creo que lo peor que podrían hacer para cualquier cosa de investigación o de divulgación es cerrarse. Decir como yo puedo hacer el trabajo solo, no necesito que otras personas vengan, chequen, verifiquen, me digan. O sea, de nuevo, creo que esto es una también cosa de construir un poco el ego que uno tiene. Y que también es mismo, o sea, humano. Finalmente nosotros que tenemos yo siempre digo, le digo esto a mis alumnos, ¿no? La esperanza de vida son como 74 años por ahí. O sea, nosotros que tenemos 20, 30, 30 y tantos a lo mucho. O sea, no estamos de la mitad de nuestra vida. Entonces hay muchas cosas que también como que no tenemos que tener, no vamos a tener resueltas ahora. Entonces me parece que es el mismo andar, es el mismo quehacer, ¿no? Humano. Pero es un consejo que creo que podría servirles, de nutrirse, vean lo que producen. Oye, fíjate que me gustó esto, me gustó tal. Oye, creo que si alguien te pregunta qué piensas tú, deberías decir. Es algo muy obvio, pero sí me parece que es importante recalcar. Antes de pasar a ese punto, quería Dime, hacer dime. como un comentario porque creo que es súper importante este tema de la paciencia y la colaboración. Alguna vez cuando hacemos también este ejercicio de divulgación, es como muy importante entender que a veces como la viralidad puede llegar de forma inesperada, pero también las colaboraciones pueden darse, e incluso yo lo diría, no necesariamente por el número de seguidores, sino a veces incluso por un video. O sea, voy a comentar aquí una experiencia. Recientemente me invitaron a Canal 11 a un programa de televisión, y justamente
lo que desató que me invitaran no fue tanto el número de seguidores que tengo, sino que hablara de un tema en particular que ahora que está como muy en boga, pero que muy pocos están hablando. Entonces, con el tema creo que de la paciencia y de la colaboración se suma a entender, y lo quería como retomar, esta idea de a veces hablar de lo obvio, de cosas que a lo mejor para nuestra carrera ya es como súper evidente y que sales al mundo y que dices, esto no es evidente, ¿no? Incluso cosas como, lo veo desde el lado de la antropología, cosas tan obvias o tan simples como esta idea de que hay personas que no tienen cultura, pues ese tema, digamos, es incluso un cliché en antropología, nadie dice que tal cosa no tenga cultura, pero hay gente que lo defiende. Entonces, decir algo tan obvio como el agua moja y la gente puede como Y además espantarse, ¿no? gente que lo defiende que tú dirías, ay, pensé que tú ya lo sabías, compa. Exacto, justo así, ¿no? Y que además eso por un lado de lo obvio y por otro el tema de esa paciencia, ¿no? Que las colaboraciones abren puertas y esas puertas abren otras puertas, ¿no? Pero en el tema de la paciencia es justamente que entender la divulgación no como o al menos yo lo veo así, no como una carrera de velocidad, sino como un maratón. Es decir, yo veo otros divulgadores que ya tienen, no sé, más seguidores y a lo mejor eso a veces puede estresar, pero en lo personal es como que, pues yo voy en lo mío, ¿no? Yo voy en lo mío, voy haciendo esto, y dentro de esto que estoy haciendo, puede que me inviten, puede que me consideren, ¿no? Y entonces poco a poco te vas haciendo como de un nicho y de personas que ya buscan tu opinión. A lo mejor no son muchas, pero ya te consultan, ¿no? Y creo que eso es importante, al menos a mí me pasa de que yo en lo personal no siento que tenga tantos seguidores como otros divulgadores, pero la gente ya luego me etiqueta o me busca porque, no tanto por el número de seguidores, sino por las cosas que se dicen. Y yo creo que ese tema de la paciencia es súper importante porque a veces no todo se traduce a número de seguidores, sino a veces de hablar de un tema muy específico que en ese momento nadie más habla y que tú estás hablando y que eso le sirve a otros medios, a otros espacios, a otros medios de comunicación. Entonces quería como un poco aportar a eso también. Sí, totalmente. O sea, es que súper sí, o sea, sin problema. Algo que me parece también importante, de pronto, y esto no solamente se lo digo a la gente. Puse aquí creador, creadora, em, pero yo tenía una amiga que era músico y yo le decía lo mismo, le dije, tú eres el músico, en el sentido de que yo no sé cuáles sean sus objetivos profesionales o de vida, no lo sé. Pero si se quieren dedicar al mundo de la investigación, al mundo de la divulgación, a la enseñanza, ustedes son los creadores, ustedes son los maestros, ustedes son las personas que investigan. Algo que es importante, al menos que a mí me ha servido, es desarrollar un estilo propio. Algo que sabes solamente hacer tú y nadie más, ¿no? Vaya, esto quizás es una, ¿cómo se llama? Es una utopía, ¿no? O sea, no sé qué tanto uno haga algo que nadie más puede hacer, pero creo que sí tener en claro qué es lo que sabes hacer bien tú, que te hace destacar, ¿no? Y que yo algo que tengo para mí es que por mucho que sea, no sé, para darles un ejemplo, ¿no? Ahorita estoy haciendo mi investigación de la maestría sobre historia y metodología de la enseñanza, específicamente de la institución donde estoy trabajando y en Tamaulipas en general, ¿no? Entonces tengo este librito del cual me estoy sirviendo mucho, a lo mejor ya lo conocen al señor Carlo Gainsbourg, el hilo y las huellas, le fil et les traces en francés. Y como yo escribo, yo no estudié historia, ¿no? Yo estudié lingüística. Entonces, para, digamos, que darme una idea de cómo podría yo abordar la historia, mi directora de investigación me dijo, pues mira, léete a Gainsbourg, ¿no? Y empieza a tener una idea de qué te gustaría hacer. Entonces, pues lees y lees a más gente y dices, ok, yo quiero trabajarlo de tal forma, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, quiero trabajar el microrrelato, ¿no? ¿Cómo podemos hacer historia desde el microrrelato y que sea igual de válido que la historia oficial? Por ejemplo, en el caso, yo voy a tomar el microrrelato de qué ha pasado desde que enseñamos las lenguas en mi escuela hasta ahora, ¿no? Y cómo lo vive la gente en su día a día, ¿no? Y al principio, mi directora estaba diciendo como, bueno, pero es que es un poquito, bueno, contexto como lo estoy haciendo en Francia, pues en Francia digamos que tienen una metodología eh, bastante rigurosa y a veces poco permisiva ante la novedad.
En general, Francia, no voy a funarlos ahora, pero Francia es un país que digamos que le tiene un poco de miedo y reticencia a la novedad o a hacer las cosas fuera de como están acostumbrados. Entonces, al momento de yo decirle, oye, es que quiero hacerlo de tal forma, de tal forma, de tal forma, de tal forma, me dijo como, sí, pero bueno, quizás no va a ser lo más académico posible. Dije, mira, objetivamente hablando. Yo quiero terminar este proyecto, quiero terminar mi maestría y quiero titularme. Le dije, yo entiendo que haya, digamos, que tengas dudas académicas, pero también, si yo lo estoy haciendo y yo lo quiero escribir de tal forma, al final el que escribe soy yo. Y yo me tengo, quizás a lo mejor no va a ser bueno y quizás lo mismo, lo que decía un poco mi ex compañera del doctorado, quizás a lo mejor incluso tenga sus errores metodológicos y tal, pero al final es mío, ¿no? Y servirá para justamente seguir bordando. Porque le dije, yo podría hacerlo como tú me lo estás pidiendo, pero entonces, ¿qué tanto es mío? ¿Qué tanto es mi creación? ¿Qué tanto es mi divulgación? ¿No? Y así lo hago también con los videos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo cada vez que hago un video siempre me digo como, ¿qué quiero decir? ¿No? Hoy de qué quiero hablar. No quiero hablar como tal persona, no quiero tomar esta cosa. Genuinamente tengo ganas de hablar de tal cosa y lo hago. Por ejemplo, ayer justamente subí un video a mi canal acerca de el imperativo en español, ¿no? Que se me hace una locura aprenderse las conjugaciones cuando uno no es hablante nativo. Y de pronto me dije así como de, ay, debería hacerlo de tal forma y tal. Y de pronto dije, nah, voy a hacerlo como se me antoja, ¿no? Y vamos a darle. Entonces me parece que tener muy en claro que al final del día, ustedes son las personas que están haciendo el trabajo de reflexión y que están escribiendo y que están divulgando. Y que está bien, o sea, es parte del, justamente de nuevo, del que ser, es que de nuevo suena muy obvio, pero hablando de lo obvio, me parece, yo siempre he sido muy, un fiel creyente de las pocas cosas que creo en la vida, en estas ficciones es que uno debe hacer lo que uno piensa que es, porque si no, no es lo de uno, ¿no? Y entonces, ¿para qué? ¿No? Para copiar a alguien más, para que sea como Chmes, ¿no? Que no me acuerdo cuál fue el filósofo que lo dijo, regurgitación de lo que ya se ha dicho 10.000 veces en formato APA séptima edición. Entonces, tener muy en claro, ¿no? De ustedes son los que están haciéndolo, qué es lo que quieren decir y háganlo como ustedes lo quieren hacer. Otra cosa, esto me pasaba mucho al principio. Las redes sociales son un mundo extraño y creo que Gustavo va a estar de acuerdo conmigo. Uno como viene de un ambiente, digamos que académico, privilegiado, de las ciencias sociales, además que estudiar ciencias sociales en México y creo que en general en muchos países, o sea, en general es como que olvidamos que pues no toda la gente le interesa, no toda la gente le va a entender, no toda la gente le tiene que entender. Y que simplemente hay gente que es incapaz de poder, pues, seguir ese hilo de pensamiento y que es así, no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio yo cuando hacía mis videos de divulgación era muy técnico, ¿no? Hablaba de cosas como las lenguas ergativas, ¿no? Los casos, las declinaciones y estas cosas. Y como que luego había gente que me decía como de, ¿y eso de qué me va a servir? ¿No? ¿Y eso para qué? ¿No? Y yo, claro, por supuesto, o sea, esta persona que me está viendo en, no sé, Aguascalientes, pues claramente pues dice, ¿y esto qué? ¿No? O sea, y uno al principio a mí me pasaba, ¿no? Y decía como de, ¿cómo no puedes? O sea, eres un ser humano que eres capaz de decir, estos conocimientos, si no me interesa, pues next. O sea, ¿saben? Como que yo decía, claro, todo el mundo piensa así, ¿no? Y no. O sea, entonces van a pasar muchos momentos de ira, muchos momentos de desesperación y frustración. Y también muchos momentos de alegría en los que genuinamente van a encontrar a un diálogo e intercambios que son muy enriquecedores. Pero creo que no hay que engancharse, me parece, creo yo. De pronto uno como ser humano, me parece que también es muy humano, uno se engancha muy fácilmente, ¿no? Porque esa es pues, nuestra misma naturaleza, ¿no? Como que de pronto decir, ay, ¿por qué no? Es así, pues por esto y esto y esto, pero no, no sé qué. O sea, es parte también del mismo andar, ¿no? Yo siempre le digo, son los gajes del oficio de tener que existir en sociedad, ¿no? Como que enfrentarse a otras personas que simplemente no están, como que yo digo, en la misma sintonía cognitiva con uno, ¿no? Entonces, no engancharse, no esperar que todo el mundo lo va a entender, no esperar que a todo el mundo le va a gustar, pero que eventualmente encontraran a alguien a quien sí le resuene.
Sin embargo, a mí me parece, y lo sigo diciendo hasta ahora y lo digo en mis clases, que en general a mí el pájaro lingüista me ha traído buenas experiencias, ¿no? Para hablarles de unas que a mí me han gustado mucho. La primera es en 2022, 23, por ahí. Trabajé con Google Latinoamérica, hicimos una campaña de una lotería en lenguas indígenas. Entonces, yo digamos que al principio yo estaba un poquito reticente y les dije como, oigan, pues yo no soy una persona de una comunidad y no tengo una lengua indígena como lengua materna. Entonces no sé qué tan válido sea que yo me pare ahí, y también porque me acababan de funar y dije, bueno, pero al final fue una experiencia muy interesante con la que colaboramos muchas otras personas, gente o sea, gente que tenía, no sé, el tzotzil, el tenec, el maya como lengua materna, ¿no? Lingüistas conocidos en ese momento. Nos enviaron una lotería que todavía tengo, en donde hay varias palabras en diferentes lenguas. Y fue una experiencia muy linda. Además que también fue una experiencia profesional, digo, porque la paga también fue muy buena. Y además, pues bueno, el simple hecho de poder pues tener una experiencia con una compañía, empresa de ese, ¿cómo se llama? Ese calibre, no sé, me pareció interesante. La siguiente es con Larus, que creo que también Gustavo ha estado trabajando con ellos. Hicimos una serie hace muchos años, de nuevo en el TikTok, cuyo que me hackeó el turco. Entonces ya no van a poder encontrar los videos, creo. Pero justamente también me enviaron una serie de libros y bueno, los estuvimos analizando, daba mi punto de vista y finalmente también, o sea, fue una muy buena, ¿cómo se llama? Experiencia. Y la última, que es un medio aquí de mi ciudad que se llama Elefante Blanco, es un medio independiente del sur de Tamaulipas en el que colaboré hace un año con ellos, hicimos cápsulas, esas todavía las pueden encontrar en mi perfil de Instagram, cápsulas informativas sobre mi ciudad, acerca de, por ejemplo, qué significa Tampico, qué significa, tenemos, por ejemplo, aquí en Tampico, tenemos un vocativo que es típico de aquí, yo nunca lo he escuchado, que en vez de decir güey, decimos entenado, ¿no? Si en vez de decir qué onda, güey, decimos qué pasó entenado, ¿no? Que es algo muy típico de aquí, yo no lo he escuchado fuera de la ciudad, ¿no? O por ejemplo también tenemos una laguna en medio de la ciudad en donde tenemos muchos cocodrilos y aquí no le decimos cocodrilos, le decimos juanchos. Entonces vaya, como algo tan común, tan de todos los días que de pronto la gente dice, sí es cierto, ¿por qué le decimos juanchos a los juanchos? Sí es cierto, ¿qué significa Tampico? Sí es cierto, nunca había pensado dónde viene la palabra entenado, ¿no? Y fue de verdad uno de los proyectos más lindos porque además salimos, o sea, hicimos cápsulas, anduvimos haciendo ser, grabamos, además también hubo una remuneración económica. Y finalmente, por ejemplo, sigo en contacto con ellos, me hice muy buen amigo del director del medio, hemos pasado en festivales y finalmente, o sea, en general, yo he sacado experiencias buenas de la divulgación, entonces como que de pronto uno no lo ve. Y también, y esto específicamente en el contexto tamaulipeco, pues en Tamaulipas en general no se produce mucha investigación, o sea, por los mismos intereses socioeconómicos del Estado. Esto es otra conversación, podremos hablar de esto durante horas. Pero sí, en general, Tamaulipas no es un estado conocido por su investigación y por muchas cosas, ¿no? Entonces, una parte de mí como el tan pequeño que tuvo el privilegio de poder ir a otras ciudades, otros países, a poder, ¿cómo se llama?, educarse y tal, es de pronto decir, aquí también en Tamaulipas se puede producir cosas, ¿no? No, Tamaulipas no es nada más todas las malas cosas que escuchamos del Estado, porque pues en general es cierto, el Estado tiene una connotación muy negativa en todo el país, ¿no? Y decir, también hay cosas que se producen, también hay saber, también hay conocimiento, de pronto a lo mejor de forma muy sencilla, pero existe, ¿no? Así que al final me parece que este tipo de experiencias son muy buenas también como para romper ciertos paradigmas. En este caso, algo tan sencillo como decir, también de donde yo vengo se produce conocimiento, eh, pongamos la atención. Y algo, finalmente, que es por lo que yo sigo siendo el pájaro lingüista, ya no, ¿cómo se llama? Quizás subo tanto contenido, una, porque pues uno se ocupa, y dos, también porque uno de pronto, después de tantos años, se cansa de chambear gratis, porque finalmente también, ¿no? Uno sube contenido, ¿no? Pero pues las redes sociales no nos reditúan, es meramente amor al arte. Desafortunadamente en México y en Latinoamérica no tenemos posibilidad de poder monetizar en cosas como Instagram, y creo que TikTok, no sé, creo que uno puede recibir regalitos y estas cosas, pero creo que todavía no se puede. Entonces llega un momento también en el que uno dice, bueno, ya, o sea, ya uno se cansa de chambear gratis, ¿no?
Pero lo que sí, y por eso sigo siendo el pájaro lingüista y lo sigo nutriendo, es que es un trampolín para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo actual de profesor de asignatura en el Departamento de Idiomas en la náhuac lo obtuve por ser el pájaro lingüista. Me invitaron así como con ustedes a dar una conferencia, les gustó mucho, les mandé mi CV y llevo 4 años trabajando con ellos, ¿no? En la licenciatura en lenguas extranjeras. En 2023 me invitaron a la Feria del Politécnico Nacional del Libro, que estuve con otros creadores de contenido, Lagartija Lingüista, con Adrián Chávez, con Gaby, Gaby Galmos, los de la lengua y Devoradora de Fonemas y Mijail de Gramática del Meme. Entonces fue una gran experiencia donde pudimos conocer a otras personas también del rubro. Eh, Justamente también el ser el pájaro lingüista y mi experiencia con esto dio la posibilidad de entrar en la universidad donde estoy, en la Sorbona, ¿no? Entonces, finalmente, o sea, algo tan dije yo, ¿esto qué me va a servir? Porque finalmente enseñas, ¿no? O sea, mi máster es en didáctica de lenguas, entonces de cierta forma, al ser el pájaro lingüista, uno está enseñando algo, ¿no? Y pues bueno, las experiencias aquí de la ciudad, ¿no? O sea, la Secretaría de Cultura me invita bastante a de pronto hacer intervenciones, específicamente en el Día de la Lengua Materna en febrero, y festivales, ¿no? Que se hacen aquí en la zona, ¿no? De nuevo, pues yo sé que a lo mejor, no sé si de nuevo hayan viajado fuera o hayan vivido en otros estados, pero es que uno pensaría, bueno, es que aquí en la provincia y sobre todo en Tamaulipas no es muy común, ¿no? O sea, no es muy común que se hagan este tipo de cosas. Ha cambiado muchísimo de unos 5 o 6 años para acá, también porque la situación de seguridad ha mejorado muchísimo, eso también es un factor importante que hay que decirlo. Entonces, como que el ser el pájaro lingüista me ha llevado a todas estas plataformas, de las cuales actualmente, pues, ¿cómo se llama? Me beneficio, ¿no? Y pues sigo tratando de estar pues en comunicación. Ahorita, por ejemplo, voy a sacar un proyecto con la Secretaría de Cultura del Estado. Entonces, me parece interesante, como que nunca creo yo que hay que no tomar en cuenta todo lo que puede abrirse a partir de un proyecto como su proyecto de divulgación, ¿no? Y al final, y creo que vamos buen tiempo por ahí, voy a cerrar con algo. Y a pesar de todo esto, ¿no? De pronto, eh, más allá de la divulgación, más allá de las posibilidades de la remuneración económica y de los trampolines que pueden ser, creo yo, y esto quizás es un mero empirismo, siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Les cuento una anécdota para que vean un poco como a lo que me refiero, ¿no? Que empieza con un preámbulo. Pues yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que uno cuando estudia una ciencia social no se da cuenta como que a veces el privilegio que uno tiene, porque pues primero, ¿cuánta gente puede estudiar en nuestro país? Uno, dos, ¿cuánta gente puede estudiar algo como una ciencia social? ¿No? Que vamos a decir, o sea, en general las ciencias sociales siempre ha sido como que cuando le dices a tus padres o a tu familia que vas a estudiar, no sé, lingüística o antropología, no sé, o sea, en general no es pues una noticia en todos los casos, en todos los contextos que sea recibida como, bueno, ok, ¿no? Lo primero, a mí, por ejemplo, cuando yo avisé que me estudié lingüística, me dijeron, ok, bueno, te vas a morir de hambre, ¿no? Porque claramente, o sea, el mercado y cómo está puesto, todo está pensado que vayamos a la universidad para obtener un título universitario y para, pues, trabajar, ¿no? O sea, es así. Entonces, cuando uno finalmente sale, ¿no? de la universidad y se enfrenta al mundo, es muy difícil. El pájaro lingüista, por ejemplo, a mí finalmente me ha permitido encontrar chamba, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Finalmente eso es por lo que hago el pájaro lingüista, es mi LinkedIn, ¿no? Decir, esto soy, aquí estoy, sé esto, ¿qué onda, no? Pero más allá incluso de todo eso, creo yo que si estamos estudiando una ciencia social y estamos en nuestros contextos, yo creo que la mayor parte del tiempo, más allá de la remuneración económica, más allá de todas estas posibilidades, creo que es porque tenemos un profundo amor al conocimiento y al saber. O sea, no cualquiera se atreve a estudiar unas ciencias sociales, no cualquiera se atreve a hacerlo su carrera profesional, no cualquiera se atreve a decir, voy a aguantar doctorados mal pagados,
explotaciones laborales, salarios de pronto que no son los mejores comparados a, no sé, o sea, estoy diciendo cosas así, es al azar, pero genuinamente yo creo que la gente que se dedica a las ciencias sociales, sin desprestigiar claramente a nuestros amigos que están en las ciencias exactas o medicina, ¿no? Pero sí me parece que las personas que estudian humanidades y ciencias sociales tienen un profundo amor por el conocimiento y por cosas más materiales y más allá que lo superficial y lo banal, que está bien y que está bien, pero que de pronto pueden encontrar en otros oficios, en otras profesiones. Entonces, algo creo yo que es muy gratificante es que creo que siempre va a haber alguien que te va a escuchar y en el que vas a tener un impacto. Hace 3 años yo siempre, bueno, aquí en la ciudad siempre trato de hacer charlas. Tengo muchos amigos que tienen cafés. La ciudad se está inundando de cafés y matcha lattes. Tienen muchos cafés, entonces siempre trato de hacer como que vamos a hablar de las lenguas de Tamaulipas, ¿no? Vamos a hablar de cómo se habla en Tampico, ¿no? Vamos a hablar de... trato de hacer esto, ¿no? Como de autores. Si te interesan las lenguas, ¿qué autores puedes leer? Por ejemplo, la Secretaría de Cultura, que siempre el Día de la Lengua Materna me manda a hablar para hacer cosas. Hace como 3 años yo di una charla en un café aquí cerca de mi casa acerca de, creo que eran las lenguas de Tamaulipas o la historia lingüística de Tamaulipas o algo así. Y fueron a verme ciertas personas y estaba una pareja de chicos que no, o sea, que estaban ahí como por pura coincidencia, ¿no? Entonces, después de la plática hubo un momento de debate y hablamos en ese momento del lenguaje, lo que llamamos coloquialmente el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces yo les explicaba que lingüísticamente hablando, pues el lenguaje inclusivo es un fenómeno que existe de la lengua, que es completamente válido como cualquier otro fenómeno lingüístico y que tiene sus razones de existir. Y que, bueno, yo decía que la reticencia social que existía hacia el fenómeno lingüístico, hasta este fenómeno, no era más, no era por un lado lingüístico, era por otros factores que pues yo podría adivinar, pero que pues como no soy ni antropólogo ni sociólogo, no podría delimitar, ¿no? Pero que lingüísticamente hablando es igual de válido que cualquier otro, ¿no? Y explicaba y decía y tal. Y me acuerdo que al final el chico, uno de ellos, me dijo como de, fíjate que yo juzgaba muchísimo como la gente que hablaba así o el lenguaje inclusivo o estas cosas. Pero después de escucharte aquí, fíjate que me voy pensando acerca de que, pues bueno, sí es cierto que no había considerado estos factores y tal. Entonces yo pienso que como él, hay muchas otras personas que genuinamente van a... El que vean un video tuyo, por ejemplo, pienso en el de ayer, ¿no? El imperativo en español, digan, eso sí es cierto, nunca había pensado lo difícil que es hacer el imperativo, ¿no? Y pasar de no me la hagas, Jochis, a hazme la, Jochis, ¿no? O sea, qué difícil debe ser pasar de esta construcción a esta y simplemente el hecho de pararse 2 segundos y pensar en algo tan obvio, regresando a lo obvio, como su hablar, me parece que ya es algo. Y si estamos en estas disciplinas, si estamos en esta construcción de saberes, yo creo que es porque queremos de cierta forma tener un impacto, ¿no? Y yo creo que eso siempre va a hacer que valga un poco la pena, ¿no? Y porque siempre al final va a haber alguien que te va a escuchar, aunque sea uno, siempre va a haber alguien. Entonces, pues me gustaría un poco acabar diciéndoles que la divulgación del conocimiento de cualquier disciplina que sea es un camino sinuoso, lleno de pendientes, colinas, momentos extraños, pero que si con un buen nivel de distancia y con experiencia, me parece que es muy gratificante, muy privilegiado también poder pensar en el pensar y dedicarnos a nuestros saberes y conocimientos, pero que al final del día creo yo que son completamente necesarios. No sé si ustedes tengan esta visión, pero yo siento que las humanidades y las ciencias sociales han sido dejadas muy de lado en la educación en México en general, desde, no sé si desde el siglo pasado, pero yo siento que hay finalmente un rezago y como un desinterés en general de cosas como las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Entonces, digamos que en este quehacer de decir, bueno, ok, somos profesores, enseñamos, de pronto pararnos y decir, ok, esto es como un poquito lo que yo aporto a este entretejer social, me parece que es lindo, ¿no? Al final es nuestra propia, es como nuestro propio bebé, ¿no? Sale y lo mostramos al mundo y decimos, oye, mira, es aquí, ¿no? Así que, pues cualquier proyecto que tengan, tanto para la clase como si en un futuro ustedes deciden armarlo, tengan en cuenta un poco, pues, mi perspectiva, lo que yo les conté. Sean ustedes mismos, no tengan miedo de que se les cuestione, lean muchísimo.
y vayan viendo, vayan tejiendo. No sé, a mí la vida se me hace como una gran oportunidad de exploración, ¿no? Como ir explorando, ir viendo, qué es esto, ¿no? ¿Qué observo, ¿no? Entonces, y me parece que ser una ciencia social te permite muy bien procesar todo eso. Así que aprovéchenlo. Y pues bueno, cualquier cosa siempre pueden escribirme ahí el pájaro lingüista diciéndome como, oye, estuve en la clase con el maestro Gustavo y sin ningún problema les podré echar la mano. Así que muchísimas gracias. Y bueno, abro el foro si alguien tiene alguna pregunta, más que una pregunta, un comentario, observaciones. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Sí, igual invito a que puedan ir levantando su manita para hacer como preguntas o bien colocarlas en el chat en caso de que tengan la dificultad de abrir el micrófono donde estén. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si le escriben, la leemos. Si abren su manita, pasamos como el micrófono. Y antes de pasar solamente, por un lado, solamente quería resaltar un poco esta idea del punto 7 del trampolín a otras cosas, porque ahorita que te escuchaba, dije, pues parecía que me estaba escuchando a mí en algún punto, porque dije, a mí también me dio un trabajo por hacer divulgación. Es decir, Literal. muchas veces se piensa o uno piensa el mundo de las redes sociales como estos grandes youtubers de 100 millones de seguidores donde puedes monetizar y de hecho apenas recientemente entró la monetización en TikTok, pero por ahí si yo No, y me incluso hackeó mi cuenta el turco. pero justamente estaban haciendo como estos memes de, moneticé 8 centavos, ¿no? O sea, Claro, de dólar, o sea, tampoco es tanto, ¿no? De hecho, yo en la red donde más monetizo y donde creo que es donde mejor se monetiza, aunque también es donde más recibes hate, entonces es Facebook, ¿no? O sea, Facebook es donde más hate hay, pero también donde monetizas mejor. Pero por decir que monetizas mejor, o sea, yo, sin ser alguien tan constante, también es cierto porque me dedico a otras cosas que me dan como ingresos más fuertes, pero con el poco tiempo que me dedico, generalmente mi Facebook me paga $100 en 6 meses o un año, dependiendo de lo que suba. O sea, es nada, ¿no? Incluso a veces lo digo, es como un aguinaldo, ¿no? Como un extra del año, ¿no? Pero que en realidad los ingresos vienen por otros lados, que tiene que ver justamente con este trampolín a otras cosas, ¿no? Como el hecho de que hice un video y me invitaron a trabajar en un lado, hice otro video y me invitaron a otra cosa. Yo he conseguido así fácil los que sea, 2 trabajos, 3 trabajos así no, yo creo que dos de los trabajos, no, tres, considerando un proyecto de divulgación en colectivo que tengo con otros colegas, 3 trabajos que he conseguido gracias a las redes a partir de esta, como le llaman los marqueteros, el posicionamiento de la marca personal. Y yo, como soy más burdiano, le llamaré como capital simbólico, ¿no? claro. Entonces, tiene que ver con eso. Pero sí, me encantó la sesión y qué bueno que pudiste abrir esta pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Yo iniciaría, ya que mencionaste lo del tema de lo del Ujú, turco, ¿cómo te hackearon y cómo abordaste o cuál fue tu primera funa o cómo abordaste ese tiempo? Porque yo me acuerdo que un tiempo estuviste en redes, después como ujú. que ya no estuviste, no sé si era por la funa, por el turco, por todo, pero yo me gustaría como iniciar con esa pregunta, pero también si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la manita y les pasamos el micrófono. Va. Pues bueno, empiezo por esa, porque ¿cómo me hackeó? Por estúpido. O sea, ¿sabes? Esos momentos en los que eran las 6 de la mañana, no había tomado café. Y ahorita vamos con Mayela que levantó la mano. No había tomado café, entonces abro mis correos, ¿sabes? Como para checar qué hay en el día y tal, y veo que yo había solicitado algo en TikTok hace mucho tiempo, no me acuerdo qué era, y recibo un correo de TikTok y digo, ay, y me dije, ay, creo que es eso, ¿no? Entonces abro la cuenta, pongo mis datos, dije, ah, bueno, no sé qué, y de pronto 30 segundos después me dije, esto es un scam. O sea, y literalmente, cuando me lo dije, recibí un mensaje en mi WhatsApp diciendo, un turco diciéndome, hey man, y yo, no, me acaban de escamear. Y digo, todo el mundo tiene que pasar por eso en la vida, ¿no? Pero al final del día, o sea, a pesar de que tenía casi 100,000 seguidores en TikTok, o sea, siempre lo he visto como de, a ver, no voy a pagarte para recuperar eso, esto es completamente, o sea, en plan de, fue lo que fue, toma, tenlo, no lo voy a hacer, no voy a darte dinero para que sigas haciendo y timando a la gente así, o sea, no, morí y dije, bueno, voy a morir. Y además que sí, TikTok ya me parecía un poquito como red social bastante monstruoso y bastante, no sé si era para mi tipo de contenido y lo que yo quería hacer. He encontrado que Instagram he hecho, a pesar de que ya tengo relativamente pocos, tengo como 3,000, casi 4,000 seguidores en Instagram. Me parece que la red social es un poco más, estoy más contento con las interacciones y con los intercambios que he tenido por ahí, así que ya nada más me centro en subirlo
a Instagram. ¿Cómo sobreviví mi primera funa? Lloré mucho, la verdad. No voy a... llorar contra tu almohada y decir, ¿por qué? No, pues nada, fue más bien como que me fui de redes sociales, es cierto, porque hice, o sea, ya en plan de abriendo mi corazón. Hice un burnout laboral, o sea, en muchos aspectos. Porque claro, también, eso es otro tema que se me olvidó. Pues al principio cuando uno sale de una carrera de ciencias sociales, pues uno ocupa comer, la verdad. Entonces, pues uno chambea y chambea y chambea y chambea. Yo estaba trabajando casi 20 horas al día. Entonces yo no me di cuenta. Entonces, como que la funa en realidad no fue como que la gota que derramó el vaso. Y sí también me di cuenta, y eso también trato de ser muy cauteloso, yo no tenía redes sociales antes de ser el pájaro lingüista. Entonces, mi cerebro no estaba tan sobreestimulado, creo yo. Entonces, como pasé de no tener redes a tener 100,000 seguidores y un estrés laboral, yo creo que eso hizo que mi cerebro hiciera... "Ah". Entonces, como que me dije, creo que necesito dejar esto un poquito, ¿no? Y sí, lo que hice es que me alejé un poquito, me tomé tiempo, fui con el doctor, fui a psicoterapia, como que me tomé tiempo para mí. Y lo que me hizo es como retomarlo de una forma más sana, ¿no? Y decir, bueno, finalmente me gusta lo que hago porque finalmente me han tenido cosas buenas, pero creo que sí también necesito aprender a poner límites. Pero eso me parece que es en cualquier trabajo. O sea, creo que todo el mundo está propenso a un burnout laboral, y lo que te enseña a hacer un burnout es simplemente poner límites laborales, ¿no? O sea, y también es parte de la vida. Dije, yo me tenía que pasar, tengo 30 años, o sea, no sé, yo parto de ese principio, parto de que los 20 los 30 es para, pues no sé, pues para como que ir viendo quién eres, ¿no? Entonces como que, o sea, la vida entera. Pero como que por eso siempre he dicho como, bueno, me tenía que pasar, la pasé mal, pero pues es que, pues es así, ¿no? La vida es así, ¿no? Y simplemente ahorita con muchísima más distancia, y que al final es lo que digo, no es parte del todo, es parte del show, parte de la vida, ir teniendo que lidiar con las otras personas en sociedad, sus formas de pensar, sus opiniones que tienen sobre ti, pues es así, ¿no? Y pues ahora la verdad que mucho más contento, o sea, yo estoy muy contento ahorita con cómo estoy subiendo mi contenido en Instagram, el público que tengo, las oportunidades, y como siempre esperando que ya exista por fin la renta universal, o sea, como taxemos a los ricos, por favor, ya, y esto, ¿no? Entonces, así, de cierta forma. Mayela. Ah, perdón, Gus, no sé si vas a decir algo. No, simplemente igual, si alguien más tiene alguna o algún comentario, alguna duda, pueden escribir en el chat o por favor levantar su manita de Zoom. Ahorita pasamos simplemente con Ujú, Mayela. Gracias, gracias. Hola Rodrigo, mucho gusto. ujú. Un gusto Un gusto escucharte. igualmente. Bueno, ahorita que estabas platicando esta cuestión, ¿no? Como del lugar de origen, de Tampico, a mí siempre me ha causado como curiosidad esta cuestión de la divulgación en y desde la provincia. Yo soy del Estado de México, Ujú, pero soy de una zona que no es como, no soy de la zona metropolitana, ¿no? No estoy ujú, bueno, iba a decir a media hora en la Ciudad de México, pero sé que en transporte público son 3. También lo he experimentado, pero soy de la zona de Toluca, ¿no? ujú, Y Toluca, pues sí es más conocido como por ser una ciudad, pues, más provincia, más pueblito, y además soy de la periferia de Toluca, que realmente sí somos más una zona entre eh, rural urbano, ¿no? ujú, Entonces, me causa curiosidad cómo hacer contenido, cómo hacer divulgación desde estas zonas, ¿no? Que no son tampoco como tan habituales en la creación de contenido, pero me preguntaba como, mm, ¿qué contenidos se pueden hacer? Un poco sin exotizar tampoco, ¿no? Porque en ujú, general también luego se suelen hacer contenidos de la periferia como un poco exotizándola o ujú. romantizándola. Entonces, Sí, sí, ¿qué sí. recomendaciones tendrías para quienes somos de esta zona de provincia y no estamos tan seguros como qué hacer? Sí, claro. Bueno, creo que es súper, o sea, es todavía no se ha acabado este cuestionamiento también en mí, ¿eh? Es difícil, o sea, es muy difícil, uno, porque hay falta de recursos. O sea, en general eso va a ser tu primer problema, ¿no? O sea, vas a tener que hacer un poco de chamba gratis para poder tener oportunidades, ¿no? Yo tuve que, o sea, talachármela 2 años haciendo contenido y dándome a conocer como el pájaro lingüista para que la Secretaría de Cultura empezar a colaborar conmigo, ¿no? Creo yo particularmente las secretarías de cultura, al menos en Tamaulipas,
son las que me han a mí apoyado más. Entonces, quizás acercarte a la Secretaría de Cultura de tu lugar podría ser algo interesante. Y digo porque, vaya, incluso también he recibido apoyo económico para hacer proyectos, ¿no? Eso por un lado. La segunda, no sé si donde tú estés, porque aquí sí hay muchas becas de fundaciones, vaya, privadas, ¿no? Aquí está una muy famosa que es la beca Fleischmann, ¿no? De la familia Fleischmann. Entonces, acceder a ese tipo de becas te puede ayudar también a montar proyectos, eh, pero en general siempre tiene que haber ya un pre antes. Entonces, por eso te digo, como que creo yo que echarle una buena chamba de un año y medio, creo que es primordial antes de poder acceder a ese tipo de oportunidades y recursos económicos, porque también yo lo entiendo, en plan vas a darle dinero a alguien, pues quieres ver un poco lo que ha hecho ya antes, ¿no? Y con respecto a la exotización, ay, eso es yo todavía, me pasa también, ¿no? Por ejemplo, eh, Tamaulipas específicamente, yo lo que hago es trabajo tres cosas. La primera es las palabras típicas de mi zona, o sea, de Tampico, ¿no? Por ejemplo, en el punto de vista del lingüista, las expresiones típicas de Tampico, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, ¿por qué le decimos, lo creo que ustedes le dicen bolillo, nosotros le decimos pan francés? ¿Por qué le decimos pan francés al pan francés? Como abordarlo desde algo muy de todos los días. Me parece que no se presta tanto, estás explicando algo de forma, me parece que objetiva, con un poco de historia, entonces eso. Y la segunda, la historia lingüística. Yo tenía un proyecto dentro del pájaro lingüista que he querido retomar, pero aún no he pensado que es qué lenguas se hablan o se han hablado en tu parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tamaulipas justamente va a salir un video de eso al ratito. Hay tres lenguas que son el coahuilteco, el naolán y el maratino, que son tres lenguas que existieron aquí en el estado, pero a las cuales solamente los conocemos los tres tetos como yo. Entonces, porque claro, porque Tamaulipas actualmente no tiene ninguna lengua indígena registrada. A ver, utilizo el término indígena, yo sé, es complicado lingüísticamente hablando, pero vaya, vamos a decirlo, voy a utilizarlo para designarlo así, pero de pronto hay críticas con respecto a indígena, ¿no? Lenguas mesoamericanas, ¿no? No hay ninguna registrada, entonces Tamaulipas es un estado completamente castellanizado, ¿no? Entonces, digamos que en este caso no se presta tanto al exotismo porque somos un estado completamente castellanizado, es decir, el 98% de las personas aquí tienen el español como como su lengua materna, ¿no? Entonces quizás no habría este lado de, como que lo podrías hablarlo desde, no sé si hubiera gente vaya, hay gente que habla Tenec, hay gente que habla náhuatl, hay gente que habla Pame, pero en plan de no son gente, o sea, vaya, no son personas que viven o que se desarrollaron dentro del estado per se, ¿no? Pero lo que trato es siempre, por ejemplo, como incluir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablé del TENEC, yo incluí a mi maestro, ¿no? A Luis Flores, que es un traductor de TENEC español. Y como que hacíamos, por ejemplo, videos en conjunto, ¿no? Como de, yo le decía, oye, fíjate que voy a hacer este video, me echas la mano, sí, ¿qué te parecería que está chido, de qué te parecería hablar, ¿no? No, pues hablemos de qué es el TENEC, ¿no? Entonces yo le hacía preguntas y él las respondía. Entonces me parece que eso podría ser una buena técnica quizás para no caer en como la exotización, que después, mira, tú podrás hacer todos los mejores esfuerzos, pero siempre, o sea, por ejemplo, a mí hay mucha gente que me sigue en Barcelona, en España, específicamente en Cataluña, porque tengo un muy buen coleguita, el Chicho del Cabanyal, que habla catalán, valenciano específicamente, y pues bueno, muchos de sus seguidores me siguen y tal, y entonces, por ejemplo, sí noto que ellos, por ejemplo, ven a las lenguas mesoamericanas como algo o sea, sin quererlo, yo me doy cuenta que lo ven así, ¿no? Porque creo que, o sea, vaya parte de pues, la distancia, las cosas, ¿no? Entonces también como que de pronto no, creo que irse poco a poco deshaciendo la idea de que pues eventualmente la gente podrá exotizarlo aunque tú no lo quieras, ¿no? Pero creo que estas dos técnicas como de dedicarte a hacer cosas muy precisas de, por ejemplo, palabras, etimologías o colaborar con gente que pueda hablar de su realidad lingüística en vez de hacerlo tú o en conjunto, creo que podría ayudar. Súper bien. Y de hecho, yo me sumaría un poco a esa respuesta que creo que a esta parte, y evitar incluso a lo mejor la romantización, ¿no? Decir, Ujú. Ay, esta lengua hermosa y preciosa que es Es que se única en el... vende bien eso, vende Sí, súper sí, sí. bien. Y yo creo que a lo mejor son estrategias que pueden justamente evitar eso, ¿no? Pero que al final del día sí, siempre va a haber esto que decía Rodrigo, porque me acuerdo que alguna vez hacía un video justamente hablando de las diferentes, o sea, yo me considero dentro del rubro de la antropología probablemente
el menos indigenista de todos, ¿no? De esa línea. Y sin embargo, una vez estaba hablando o sea, mi línea es más la antropología política y estaba hablando un poco de cómo los procesos de autoorganización y los pueblos sin estado y de repente llegó y alguien me dijo, ah, ya llegó el indigenista que romantiza a los grupos, el mito del buen salvaje y yo, no, para nada, o sea, en el video justamente digo que hay que atacar el mito del buen salvaje, pero también la idea del egoísmo natural, ¿no? O sea, pero y sin embargo ocurre eso, ¿no? Entonces creo que ahí estaba el punto que decía Rodrigo en el punto del, creo que era el de, el 5, ¿no? Las redes son un mundo extraño, ¿no? Entonces Sí. siempre puede ocurrir eso. Hay una pregunta acá en el chat de Lisette, la voy a Ujú. leer y dice, la lingüística es tu pasión, pero la divulgación puede convertirse en un trabajo, bien o incluso no remunerado. ¿Cómo mantienes viva la chispa y evitas el desgaste o la obligación de crear contenido? Súper, sí. La lingüística es mi pasión. Em, Fíjate que es una pasión que me llegó tarde en mi vida también, no es como que yo haya dicho, o sea, a mí me gustaron siempre desde pequeño, me gustaron los idiomas, o sea, es algo que yo lo tengo muy claro. Pero la lingüística es algo que llegó tarde a mi vida y que la he descubierto incluso desde mi perspectiva de docente. O sea, no es como que cuando yo empecé la carrera de lingüística estaba fascinado y dije, wow, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. No, fue poco a poco que la pasión se fue construyendo y que me parece que es también completamente válido, como que de pronto vemos a personas que te dicen, es que yo desde que tenía 4 años leía a Ferdinand de Saussure. Ay, por favor, sienten a esa señora. No, o sea, la pasión también se va construyendo, ¿no? Em, yo personalmente em, pienso que sí la divulgación puede convertirse en un trabajo, pero es muy complicado. O sea, específicamente en los contextos en los que vivimos, ¿vale? Cada vez hay más recortes presupuestales, cada vez digamos que es complicado dedicarse al 100% en esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque yo lo mantengo actualmente como un trampolín hacia otras cosas, pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, es la docencia. A mí me gusta enseñar, a mí me gusta estar frente a un grupo, hablar con los chicos, darles ideas, decirles, oye, podrías hacer esto, oye, podrías hacer aquello, más que la divulgación en sí. Digo, al final enseñar es divulgar, ¿no? De cierta forma. Pero yo creo que sí se puede volver un trabajo incluso bien remunerado. Creo que el SNI, el primer nivel, te dan como 20,000 pesos, ¿no? ¿Sabes tú, Gus? Yo no tengo idea, pero en plan de... Un poquito más, un poquito más. Es un poquito más, pero nada más, y creo que tienes que hacer como 3 papers al año, una cosa así. Sí. Entonces, yo creo que sí se puede volver, pero sí en plan de... hay muchos egos. Es complicado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para mí nunca ha sido el rollo de, ay, no sé si voy a hacer esto toda mi vida, ¿no? Por el momento eso es lo que me gusta mucho y que disfruto, pero yo no sé en 10 15 años qué haré y qué seré, ¿no? Entonces creo yo que es importante también como que de pronto diversificarse, ¿no? Y decir, bueno, me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho la lingüística, me gusta mucho divulgar, pero también en ver de qué otras formas de pronto uno puede también ganarse la vida, pero también eso soy yo, no lo sé, soy yo. Y dice, ¿cómo mantienes viva la chispa y evitas el desgaste de obligación de crear contenido? ¿Cómo mantienes viva la chispa? Pues estoy muy loquito, la verdad. O sea, como que, no sé, siempre he sido como este personaje muy loquito, muy no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo digo que soy como una mezcla del gato de Cheshire y Jim Carrey, ¿no? Es como de así todo, ¡ah! Entonces siempre es como una parte de mi personalidad. También como el hecho de que, no sé, como que siempre hago la broma de que pues, nos vamos todos a morir, ¿no? Entonces, ¿para qué tomarse tanto la cabeza, ¿no? Es como de, es así, ¿no? O sea, de hecho, en mi biografía, en mi Instagram, tengo una frase que me gusta mucho que es, seremos desconocidos jeroglíficos, que es que por muchas de las cosas que pensemos y defendamos actualmente, eventualmente todo va a pasar y seremos olvidados y vamos a morir y no seremos en un futuro más que desconocidos jeroglíficos, cosas e ideas que apenas la gente o las cosas que nos encuentran entenderán, ¿no? Como hoy quizás vemos tantas cosas del pasado. Entonces quizás eso me hace, digamos, que ser siempre como muy así efervescente y tal de, no sé, la locura es como que la ficción que yo me he creado para soportar la vida. Y cómo evitas la obligación de crear contenido, ya lo tengo muy bien hecho, es como no tengo ganas de hacerlo, no lo hago. Tengo ganas de hacerlo, lo hago. Pero eso viene como con mucho trabajo interno de decir,
cálmate, te vas a morir, o sea, relájate. Cuando quieras hacer algo, hazlo. Cuando no lo quieras hacer y no lo tengas que hacer, no lo hagas. Pero me parece también que eso viene como que con el tiempo, ¿no? O sea, yo tengo 32 años, así que quizás hace 4 o 5 años yo no te hubiera dicho esto. Entonces, hay procesos, cosas que uno va pasando, la vida misma, entonces creo que es por ahí. No sé si Axel, Celia o pasamos a la pregunta de Marina. Primero leo la pregunta de Marina, luego con Axel Ok. y luego con Celia. Dice Marina, en tu caso, con respecto a las redes sociales, ¿tuviste algún proceso de creación de contenido como un gusto, interés desarrollado o como una forma de intercambiar conocimiento a otras personas desde un inicio? Al principio es eso, como al principio yo no era pájaro lingüista, sí me parece que fue primero, mi primer pulso de hacer contenido es quiero hablar y no estar solo, ¿no? Porque estaba en este encierro, ¿no? Y después creo que fue la impresión de, wow, hay gente que le interesa lo poco que yo sé, pues veamos a dónde va. Creo que más bien fue como el rollo de, ay, hay un público como yo que le gusta lo poquito que yo sé, y una parte de curiosidad de ver, pues, a dónde me puede llevar esto, ¿no? Digamos, yo siempre he sido bastante curioso, también eso luego me ha metido en problemas, pero, pero sí, ¿no? Simplemente es como que decir, bueno, vamos a ver a dónde va con esto y ir y hacer un poco como, ¿no? Y ahorita lo disfruto mucho, ahorita yo ya lo tomo como una forma de intercambiar conocimiento, nutrirse del conocimiento de los demás y hacer networking. Súper bien. Ahora sí pasamos con Axel. Adelante, Axel. Hola, mucho gusto. Muy, muy Hola, interesante Axel, como todo. muchas Este, gracias. siempre siempre he tenido como esta chispa de crear como contenido y el poder como ver y reflejado como todas estas cosas siempre hacen como que la inspiración llegue, ¿no? Y quiera como hacer todo. Pero tengo como esta duda en qué tanto uno juega con esta cosa de confiar en que la audiencia te va a entender sin tampoco tener que convertirse como en esta persona totalmente técnica que vaya como explicando todo y se convierta como en algo tedioso porque tampoco es hacer un video súper largo que se pierda como a Claro. la mitad del camino. Entonces es como cómo lidiar como con esta tal vez inseguridad hacia como la audiencia y hacia uno mismo. A mí me parece que las plataformas te van guiando muy bien. Por ejemplo, a mí me parece que no hay que descartar el ser técnico y el ser como súper, vaya, sí, técnico, pero me parece que plataformas como YouTube, en donde puedes poner un video largo, en donde las personas me parece que tienen su spam de atención, les da un poquito más de 30 segundos, creo que te permite, por ejemplo, hacerlo. Mientras que en Instagram sí por ejemplo, tengo una regla muy sencilla, que es mis videos en Instagram no duran más de un minuto. O sea es como, no, ¿sabes? Como que es una regla que yo tengo, entonces también a mí me fuerza a ser sucinto, ¿no? Y decir, tengo que mostrar este mensaje en tanto tiempo, ¿cómo le puedo hacer? Y al final del día creo que tiene que ver también con tu gusto y tu propio interés divulgativo. Si a ti te interesa hacer algo técnico y algo más científico, está súper bien. Y hay un público para eso. Creo que una plataforma como YouTube me parece que sería la más adecuada porque vaya, hay mucha gente que podría utilizar tus videos para clases, o sea, no hay tampoco que ponerlo a un lado, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor te dices, no, en realidad quiero hacerlo un poquito más leve, más tranquilo, como yo lo hago. Entonces en este caso me voy por TikTok o Instagram. Yo creo que es una cuestión de que tú te cuestiones qué es lo que yo quiero decir y así escoger la plataforma. Pero no en ningún momento creo yo que hay que poner a un lado el ser técnico y científico. O sea, necesita también que haya eso en Internet, ¿no? Porque también es conocimiento. A lo mejor gente como yo iría a ver tu contenido si fuera técnico y científico, ¿no? Como para justamente de pronto nutrirnos de ciertas cosas que de pronto también nosotros por la falta de práctica se nos olvida, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, creo que no hay que ponerlo de lado, simplemente saber qué es lo que más te gusta, en qué eres más bueno y decidir hacia dónde irte. Ok, muchas gracias para tomarlo en cuenta. No, no hay de qué, con gusto. Ahora pasamos con Cecilia. Celia, ¿no? Ah, Celia, perdón, perdón. Siempre se me Sí. pasa un nombre, perdón, me disculpa. Celia, Hola. adelante. Hola, Celia. Yo tengo una pregunta un poco relacionada con lo que dice Axel. Bueno, Ujú. creo. Por ejemplo, ¿en qué tanto trabajo cuesta ligar o condensar, decodificar toda la información para llevarla a un formato un poco más sencillo, más libre? Porque Ujú, creo que eso es un gran trabajo, muy ujú. difícil.
Este, ¿cómo es tu proceso? ¿Qué recomendaciones nos darías para poder lograr esta decodificación más sencilla, más Sí, digerible para ti? sí, claro. Son dos cosas. La primera, escribir. O sea, escribir es de nuevo lo obvio, ¿no? Escribir nos ayuda a organizar el pensamiento. O sea, entonces, primero, escribe guiones. Lo primero sería, no para divulgar, no para ya luego hacer videos, sino simplemente para que tú misma vayas conociendo tu estilo, ¿no? Ir viendo, ay, esto me gusta, esto no me gusta, esto está padre, aquí qué podría ir. Utilizar la escritura como campo de autoconocimiento de estilo, ¿no? Y poco a poco ir viendo qué cosas puedes hacer más cortitas, ¿no? Por ejemplo, ahorita no sé si ustedes sean partidarias de la IA, pero creo que cosas como Copilot hacen muy buena, ¿cómo se llama? Muy buena chamba, de pronto dándonos ideas, ¿no? ¿Qué podría ser? Entonces, primero, escribir, sentarte a escribir, sentarte a escribir guiones, y la segunda, consumir contenido, ¿no? Ver qué es lo que está haciendo otras personas de lo que tú quieres hacer, ¿no? Cómo lo van contando, cómo lo cuentan, y analizar lingüísticamente. Yo es lo que hago, analizo lingüísticamente lo que están diciendo. Ah, empieza por una pregunta, después hace una afirmación, después pone una idea conectora, utiliza una conjunción. O sea, literalmente analizo lo que están diciendo como lingüísticamente, como para hacer lo que yo le llamo no se dice patrón, se dice template, eh, ¿cómo se dice template en español? Em, Como escaleta, como sí, 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 voy a ver por qué no puedo, hasta acá. Sí, o sea, como que digamos que tener ya un poco que tu esqueleto, sí, ¿no? No sé cómo decirlo, en el que ya te vayas viendo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre ya sé que empiezo por una pregunta, después hago la muestra de lo que estoy diciendo y termino con una explicación. Eso para mí es mi proceso, ¿no? Por ejemplo, el último video. ¿Te has puesto a pensar lo difícil que es cosas, es cierto, cosas del español, cosas que son difíciles del español que no tengo que aprender porque soy nativo? Hoy el imperativo. ¡Pum! Tu título. Siguiente. ¿Qué específicamente del imperativo voy a hablar? Ah, ¿te habías puesto a pensar lo difícil que es la conjugación del imperativo para las personas que están aprendiendo español? Por ejemplo, ¡pum! Siguiente, paso el ejemplo. Vamos a tomar una frase, ¿no? Yo tomé la frase esta de como, no me la hagas, cochis. Entonces, que está en imperativo, ¿no? Y dije, ok, tengo esto, vamos a pasar a un afirmativo, ¡pum! ¿Se dan cuenta lo difícil que es? Y termino siempre con una pregunta, ¿no? Por ejemplo, siempre termino con ¿para ti qué cosas son difíciles del español? ¿No? O sea, siempre, eso es mi template, ¿no? Empiezo con un gancho, después explicación, después ejemplo y termino con una pregunta, como para invitar a la audiencia a como comentar en los videos o tal. Hay gente que le gusta hacer loops, ¿no? Hacer como que un texto corrido que termine y te regrese al principio, ¿no? Y es por eso que te has dado cuenta que, o sea, ¿sabes? Entonces, genuinamente, y eso viene con un trabajo finalmente de escritura, ¿no? De decir cómo tú vas a contar, cómo Celia cuenta, ¿no? Sus cosas. Así que, por ejemplo, si escribes, si te gusta escribir, léete, analízate cómo es que tú cuentas algo y a lo mejor encontrar de una manera un poco más breve de decir lo mismo. A lo mejor, pregúntale a tus amigos, así genuinamente, dile, oigan, cuando yo hablo, ¿cómo soy? O sea, ¿qué cosas, cuando han pensado que les he dicho algo interesante? Y escúchalos, así de, no, es que y solamente haciendo un ejercicio lingüístico y comunicativo con tus amigos, con tu entorno y contigo misma, de cuándo es que mi mensaje ha sido eficazmente, efectivamente transmitido y que ha tenido un impacto con los otros, ¿no? Creo que podrías empezar por eso. Vale, gracias. También, bueno, aprovechando, tengo otra Sí, sí, pregunta. sí. No, adelante, adelante. Bueno, y esto hasta va a parecer chisme. Hace Sí, unos claro. meses, este, bueno, yo igual, bueno, mi tesis va igual sobre la lengua Tenec. Ajá. De hecho, trabajé, bueno, Luis fue mi colaborador. Ah, lo viste, ok. Ajá. Y la maestra bueno, de aquí de la ENA nos invitó a participar porque la habían invitado otra maestra Ujú, de la UNAM con un señor que es guatemalteco, pero ujú, que está dando clases en Toronto, ujú, a una, este,
bueno, a un proyecto para sacar un manual de enseñanza en TENEC, pero Ujú, justo el gran problema de ahí, que creo que salimos súper mal ujú, todos los de la ENA, fue porque les dijimos que tenían, que esta guía tenía una mala base metodológica. ajá, Y por ahí va mi pregunta, por ejemplo, y bueno, ahorita que escuché que estaban haciendo un manual y así, ujú, y también he visto el trabajo de Luis, es qué tanto cuesta separarse de la academia o de todos estas rigurosidades. Hace un momento igual comentaste que, por ejemplo, que en París es más complicado, tienen otros tipos de procesos, pero ujú. ¿te costó mucho trabajo? Porque siento que, o qué recomendaciones darías. En mi caso, a mí me cuesta demasiado como pensar en crear algo sin tener como esta aprobación académica Mm, y como que eso me tiene muy, pues como muy arisca, tal vez, ya, como claro. preocupada. Ujú. Es que creo que finalmente eso va a ser siempre como que va a ser nuestra cruz, ¿no? De la gente que se dedica a la academia. No es algo con lo que siempre vamos a cargar, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? O sea, te mentiría si te dijera una respuesta fácil. Creo que es algo que con el tiempo simplemente empiezas a. Creo que uno aprende a atreverse más con el tiempo, creo yo, y que cada vez menos, digamos, que te importen ciertas cosas, porque también la academia finalmente, o sea, ¿quiénes son los que validan el saber, ¿no? ¿Quiénes son los que validan el conocimiento? ¿Cómo sabemos que esas personas ya no están, o sea, siguen capacitadas con las necesidades y los objetivos actuales, ¿no? En ningún momento estoy como que quitándole legitimidad a las personas que quizás validen tus proyectos, pero es que simplemente también es parte de nuestro mismo quehacer, ¿no? Es como que yo le digo siempre que la vida es una gran dicotomía de una cosa y otra. ¿Sí? Ah, perdón, pensé que estaban tocando la puerta. Entonces, por ejemplo, por un lado decir, o sea, sí quiero crear y sí quiero que no me importe, pero al mismo tiempo, necesito la validación para poder. Y es que eso es, o sea, me parece que eso es nuestro precio, nuestra cruz de ser humanos y lidiar con las otras personas, ¿no? Yo creo, sin embargo, que al final un buen trabajo metodológico creo que siempre va a ser, ¿cómo se llama? En el mundo de la academia bien recibido, ¿no? Que quizás a veces las formas no sean las mejores y que finalmente también es parte del mismo, o sea, hay cuántos trabajos en la historia de las metodologías no han sido disruptivos, ¿no? En su misma época, porque no siguieron las formas a lo mejor que se esperaban y que forman parte ¿cómo se llama? Del mismo quehacer, ¿no? Em, Así que yo creo que es finalmente con el tiempo, eso viene con el tiempo y con ir publicando, ir conociendo personas y que también, por ejemplo, las personas que actualmente te supervisan y te ven no van a ser las de toda la vida. Entonces, ir conociendo más gente, de pronto también uno se cierra a nuestra realidad actual e inmediata, pero finalmente también ir viendo como que de otras formas cómo se hacen, ¿no? Si, por ejemplo, si algún día tienes la oportunidad de hacer estudios fuera, como ir a ver cómo se hace y aprovecharlo y ver, y eso a lo mejor también te va a dar como que ciertas visiones y decir, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que, por ejemplo, lo que se me pide en Francia tiene que ser de tal forma, lo necesito porque lo quiero hacer, ok, lo adapto, trato de hacerlo igual como yo quiero, pero adaptado así. En cambio, aquí en México, cuando se me pide algo, ahí yo tengo mucha más apertura, ¿no? Entonces creo que al final es también chamba de uno ir sabiendo adaptarse, ¿no? No a no producir saber, no a no producirlo como tú quieres, sino saber cuándo sí, cuándo no, por eso me parece que viene con el tiempo. Y con respecto al manual, no sabía, oye, qué bien. Yo es literalmente un proyecto que quiero hacer porque, pues no sé, me gusta, pero es un manual de TENEC para hispanohablantes. O sea, como finalmente mis estudios son de didáctica de lenguas, aprendí una técnica que hicieron en la universidad donde yo estoy haciendo y quiero ver si eso se puede exportar al TENEC, o sea, del TENEC al español, porque pues actualmente no hay ningún manual para aprender TENEC como lengua extranjera. Es decir, hay prontuarios de TENEC, hay libros en TENEC, hay este libro rosa de la norma TENEC, que en plan de, bueno, o sea, es un bonito esbozo, es algo, ¿no? Pero finalmente un manual per se, como para aprender como TENEC lengua extranjera, no existe, ¿no? Entonces, o sea, lengua segunda más que lengua extranjera. Y pues nada, pues ahorita estoy en plan de mis tiempos libres, que no son muchos, como que me siento y detengo el esqueleto, voy haciendo todo en español, como los ejercicios de que yo como hispanohablante y como, vamos a decir, didáctico de lenguas, lo sé hacer. Empezamos por tal cosa y el plan es que en el futuro pues yo encuentre dinero de algún lado y pues proponerle a Luis, por ejemplo, que es como
vamos a decir, contacto principal con el TENEC, de, por ejemplo, grabar para tener videos, audios y que se vuelva un método de lenguas. Pero es difícil, o sea, cualquier lengua minorizada es complicado, o sea, va a ser siempre una chamba, también porque, pues, desafortunadamente, o sea, al país no le interesa, o sea, eso es algo que ya como que, pues, ya lo lloramos, ¿no? Ya lo lloramos en Lingüística uno, pero pues es literalmente, es por puro amor al arte, ¿no? Porque haya dos, tres personas que se interesen y digan, bueno, ok, quiero darte dinero para que lo hagas, pero es complicado, ¿no? Entonces, no lo sabía y si con ningún problema me puedes escribir y con gusto lo que te pueda echar la mano, me daría gusto colaborar. Sí, no, el problema es que no nos integraron al proyecto porque justo vimos que no estaba tan padre. Yo puse de ejemplo el Mm, material de Luis, ujú, que él estaba creando cosas justo para ujú. personas, o sea, en la clase, en ese taller que nos dieron, dijeron, esto va a ser un manual que queremos que un carnicero lo tenga y que pueda aprender, y fue como de, o sea, querían hacer una copia de un manual que se hizo no me acuerdo de qué variante maya, este, pero ahí mismo decía que se necesitaba un maestro para que poder aprender ese manual, y nosotros Sí, estábamos diciendo eso, que no era didáctico, alguien que no sabe de esa lengua no podía acercarse porque estaba todo en la otra lengua, o sea, no era fácil de digerir, sí. no era pedagógico, y, y pues a pesar, ese fue el problema, sí tenían ya la autorización como, iba a haber presupuesto porque justo iba a ser de la Universidad de Toronto, Ujú. pero el problema era que nosotros no estuvimos de acuerdo porque no se nos hizo ni pedagógico, no, o sea, nosotros no éramos para empezar hablantes de TENEC y íbamos a conseguir a alguien, pero como que todo estaba muy feo. Pero sí, igual si en un futuro seguimos, o sea, como este grupito de la ENA queriendo hacer un manual, a lo mejor y sí, pues justo escribirte y también contactar a Sí, sin Luis. problema, con mucho Igual. gusto. Yo con gusto, o sea, sí es algo como que a mí me gusta, digo, me dedico a enseñar lenguas segundas, ¿no? Entonces, vaya, y pues, yo feliz, ¿no? Poder aquí en Tampico, sobre todo aquí estamos en el agua azteca, ¿no? O sea, que nadie sepa, o sea, porque mucha gente no sabe, simplemente no sabe, no concibe esto, ¿no? Y yo decir, o sea, aquí a 40 30 minutos desde municipios como Tamuín, ya hay gente que habla Tenec, ¿no? Entonces, o sea, pero sí con gusto, sin ningún problema. Sí, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Y retomando un poquito estas tres intervenciones, me gustaría como un poco aportar, porque creo que en cuanto al tema de la pregunta de Axel, creo que sí, al final uno puede iniciar en distintas plataformas y experimentar cuál le gusta más, ¿no? Y en este sentido, creo que incluso existe divulgación para divulgadores. Hace poquito, hace como 2 semanas, me encontré un video de una divulgadora que estaba explicando cómo hacer divulgación. Y aunque por supuesto que el público a lo mejor va a ser más acotado, ¿no? En lugar de hablar, no sé, de un tema muy mainstream, ¿no? De cualquier tema y que a lo mejor es más fácil o es más familiarizable, también hay público meta donde, ¿sabes qué? Me interesa eh, la divulgación o incluso la difusión de ciertos puntos. Y entonces también puede estar dedicado para ese público. Entonces puede haber divulgación para divulgadores. Ahí también hay otro público meta, ¿no? En cuanto a lo que también decía Rodrigo de la escritura, sí, y yo añadiría, a lo mejor algo que a mí me ha funcionado es a veces leer mis guiones en voz alta, como para ver si lo que estoy diciendo yo mismo lo entiendo o si creo que se entiende. Entonces, como que a ver si es claro, a ver, lo voy a hablar, si se entiende, no. Eso yo creo que es otra parte. Y esto se complementa con lo que también retomaba con la pregunta de Celia, con el tema de de la validación, que es que podemos ser nuestros propios críticos. Es decir, a veces sí estamos esperando en algún momento de que la academia está, igual, pues la mayoría de los que están por acá pues, son estudiantes de licenciatura y por supuesto que estamos en ese momento adecuados a que el profesor nos ponga la palomita, ¿no? Y que nos diga bien, ¿no? Pero que va a llegar un momento en el que no vamos a tener esos profesores y que vamos a hacer incluso, vamos a tener esto que se le conoce como responsabilidad de audiencia. Y ahí lo que tenemos que hacer es ser nuestros propios críticos, a ver lo que dije está bien, esto lo aprendí yo en la licenciatura, sin embargo, sigue siendo vigente hoy en día, a lo mejor no, a lo mejor hay otras investigaciones y como al menos a mí me pasa, como que trato de espejear posibles funas, digo, a ver,
voy a hablar, voy a investigar un poco más de lo que, más allá de lo que me dieron, a ver, investigar qué se está diciendo incluso en otros países como para blindar un poquito mi argumento. Y que a veces, a pesar de todo eso, puede llegar a ocurrir que una persona se acerque y te diga, oye, esto que me parece no es correcto, o te faltó esto, o no consideraste esto. Y me ha pasado, ¿no? O sea, digo, siempre, insisto, las redes sociales es un mundo extraño y así como gente agresiva y violenta, también hay gente que te dice, oye, me gustan tus videos, pero creo que esto no estoy de acuerdo porque mira esto y esto y esto. Ah, perfecto, súper bien. Y lo comento, incluso digo, muchas gracias por el aporte o voy a buscarlo. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Que seamos nuestros propios críticos y que seamos críticos con nuestro trabajo. Es decir, una vez que ya publicamos algo, pensar, ¿realmente es adecuado? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué más puedo yo pulirlo? O incluso ver mis primeros videos y los veo ahora y digo, no, no me gusta o esto que dije ya no lo respaldaría hoy en día. Y pasa como cuando uno hace un ensayo en primer semestre de la licenciatura y a lo mejor en el posgrado voltea a ver ese ensayo y hasta le da vergüenza ajena, ¿no? Y lo mismo pasa con los videos, ¿no? Yo a veces veo mis videos anteriores y no me gustan tanto y ahora los que hago como que me gustan un poco más, ¿no? No, súper sí, o sea, es que es parte mismo como que se nos olvida de pronto uno de nosotros, creo que los seres humanos nos vemos como que de cierta forma asincrónica, ¿no? Como que, como si fuéramos estos seres inmutables en un momento de nuestra vida, pero finalmente, o sea, la gente cambia, los procesos cambian, vamos teniendo diferentes experiencias, de nuevo, algo muy obvio, pero que indiscutiblemente afecta nuestra forma de pensar. Vamos adquiriendo más conocimientos, entonces, o sea, yo por eso siempre le he dicho a todos mis alumnos, equivóquense, o sea, más bien, no tengan miedo a equivocarse, ¿no? Es parte, o sea, es parte de la vida, ¿no? Y es como, finalmente es así, ¿no? Después, no sé, pienso yo que ahorita como que hay, digamos, que esto también es una mera observación empírica, como que siento yo que las generaciones están siendo cada vez más reticentes a equivocarse. Puede ser que me equivoque, es una observación, pero sí me doy cuenta que de hace 5 años para acá, hay una reticencia a equivocarse que poco a poco yo trato de luchar con ella, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? Y también yo me acuerdo de mí, ¿no? Entonces no sé si es específico de la edad, específico de este tiempo, o a lo mejor simplemente es un sesgo, ¿no? Que tengo. Pero sí, o sea, es de nuevo, no sé, y es que siempre lo he dicho, una vez que uno acepta esta idea de que vamos tejiendo esto todos, como que dices, o sea, vas, ¿no? O sea, como que digamos que cada vez le pierdes menos, le tienes menos miedo a hacer conocimiento, ¿no? Entonces, porque de nuevo, es como este camino sinuoso de ir viendo, probando, si funciona, no funciona, ok, funcionaba, ya no, y es así, ¿no? Así que, digamos, por eso le digo a toda la gente, mucha paciencia y valentía de aceptar que de pronto, pues uno, pues, así literalmente la caga, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer, ¿no? Vale, así que paciencia y valentía para la divulgación de cualquier saber. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si por ahí alguien más tenga alguna participación, algún comentario adicional que quieran hacer por acá. Ah, mira, Lisette manda un comentario, lo voy a leer. Dice, si consideramos que el prescriptivismo está muy arraigado, ¿cómo introduces y defiendes una perspectiva más descriptivista de manera convincente para alguien no familiarizado? Uy, 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 uy. O sea, básicamente mi familia. ¿Cómo hablo con mi familia? ¿Cómo convivo con ellos en las cenas? Pues no convivo, les dejé de hablar. Así, ya no me tomo la cabeza. Es muy difícil, la verdad que no te voy a mentir, te diría así como, no, simplemente yo me doy cuenta luego, cuando la persona tiene... A ver, esto es algo que también que tenemos que llorar, ¿no? Con nuestra almohada. Desafortunadamente me parece que no siempre todas las personas que conocemos tienen, o sea, ya de por sí, uno, no todas las personas son curiosas. O sea, es algo que no tienen todas las personas y que está bien, no todas las personas tienen que ser curiosas. Dos, no todas las personas van más allá de su realidad inmediata, ¿no? Y de sus necesidades inmediatas por factores a veces de vida o simplemente porque no les interesa. Y también está bien, ¿no? Me parece que yo, para mi propia, como no desgaste, porque también me parece que estar de pronto explicando cosas a alguien que no te va a escuchar es como de, ¿para qué? ¿No?
Entonces, yo tiro como que, por ejemplo, la clásica, ¿no? Que digo como, a mí me preguntan, como saben que me dedico a las lenguas, ¿no? La típica, oye, ¿cómo se conjuga tal verbo? ¿No? O, oye, ¿esto está bien dicho o está mal dicho? ¿No? La clásica, ¿no? Y entonces yo estoy como de, no, pues dilo como tú quieras, se entiende, ¿no? No, pero bueno, ¿cuál es lo mal dicho? Y ya les digo, ay, es que desde mi perspectiva, o sea, es complicado. Les digo, es complicado explicártela porque es largo, pero si quieres te la explico. Y normalmente siempre me dicen, ay, no, déjalo así. Entonces, pues ahora sí que es ir viendo, ¿no? O sea, no todas las personas van a estar abiertas, no todas las personas van a querer escucharte, porque también las personas, pues actualmente, también esto es otra observación empírica, me parece que están acostumbradas a la inmediatez y al pensamiento como muy, ¿cómo decirlo? Bipolar. Es decir, no abordan lo complejo, no abordan que, por ejemplo, no todo se va a poder explicar ahora, no todo lo van a tener claro ahora. Es complicado. Entonces yo me doy cuenta luego cuando hablo con alguien, si es, vaya, si esa persona va a poder entender lo que voy a decir. Entonces suelto, yo siempre suelto el, mira, es un poco complicado. Si quieres te lo explico, pero puede tomar un poco de tiempo. Y a ver si la persona te dice si sí o si no. Y a veces te sorprenderías. Y a veces dices, bueno, no. Entonces, pero de nuevo es como con el tiempo también. Sí, incluso lo pienso en ahora que en Facebook, como decía, que luego es una red social también luego muy tóxica. Hay como comentarios que de plano sabes que no les interesa, ¿no? Porque ya van con el insulto, van con la descalificación inmediata, y a veces hay otros donde te preguntan cosas, ¿no? Y entonces dices, ok, me estás haciendo una pregunta, esto ya implica un interés, ya no es esto está mal o esto está bien, sino que se acercan desde la pregunta y eso ya es interesante. Y ahí es cuando yo elijo, ahora sí, elijo mis batallas, hacer preguntas, respondo y la persona me dice, ah, ok, entiendo, gracias, tal, ¿no? Y de repente hay gente que dice, no, estás mal, esto es una basura. Entonces, ¿qué dices ahí? ¿No? O sea, No, no puedes decir nada. Entonces, yo creo que elegir las batallas y entender que cuando uno sale de la academia, también es un poco en términos antropológicos, este shock cultural, porque te vas a enfrentar con personas que no les interesa lo que tú estás diciendo y gente que sí le interesa, ¿no? El problema es que estás en un espacio, como una especie como de, un espacio público. Entonces, por lo tanto, tu video le llega al más ñoño de la lingüística y también al hater más grande de la lingüística. Entonces, ujú, cuando tú haces eso, pues evidentemente vas a encontrar esos dos polos, ¿no? Pero es un poco el riesgo. Al final, yo lo mencionaba también en alguna charla, o sea, hacer divulgación es también salirte de tu zona de confort. Y eso no está chido, o sea, es decir, porque uno dice, ah, sí, redes, colaboraciones, entrevistas, eso es como la parte chida, ¿no? Pero también está la otra parte donde dices, salirte de la zona de confort es que cuando tú dices algo súper ñoño en tu clase, pues la gente pues más o menos te va a comentar o la gente, pero rara vez vas a encontrar un compañero que te diga, esto es una tontería o esto es una estupidez. sí, Va a ser muy raro, ¿no? Podrá no sí, estar de acuerdo contigo, pero generalmente no suele ser tan ofensivo, ¿no? Tan virulento. literal, sí. Pero en esos espacios sí, entonces al final es salirte de tu zona de confort, enfrentarte con eso y asumirlo, ¿no? Yo lo veo como una especie, como un poquito, no sé si igual, no sé ahorita cómo tú lo veas, Rodrigo, pero un poquito parecido a lo que cumpliría el activismo. O sea, cuando tú haces activismo, te enfrentas con el escrutinio, con Sí. este elemento como, vamos, es una lucha, vamos, pues, ¿no? Es justamente estar en tu casa leyendo un libro, es una cosa, hacer un video sobre ese libro es otra cosa, ¿no? Y es Ujú. enfrentarte a eso. No sé de ahí cómo ves esa parte del escrutinio. Es que yo siempre, pues, no sé, si el hecho a lo mejor mi experiencia de vida, quizás estoy partiendo de como que de un a priori, no sé. Eh, el hecho de ser, por ejemplo, yo soy gay, ¿no? El hecho de ser gay desde muy joven como que me puso en situaciones en donde gente no estaba de acuerdo conmigo. Desde que era adolescente, ¿no? Desde que yo, o sea, salí del closet a los 14 años con mi familia, contexto no pasó muy bien. Entonces, como que yo crecí con ese contexto específico y aprendí desde muy joven que por más que tú no estés en un error o no seas tal, va a haber gente que simplemente por el hecho de existir lo que tú quieras, va a odiarte, va a estar en contra de ti y tal. Entonces, si yo me dije, si lo hacen, por ejemplo, en el caso de ser por ser homosexual, que no lo van a hacer por cosas como la lingüística, que además tiene, como todo es político y
bueno, o sea, es así, ¿no? Entonces, digamos que eso a mí pues me impermeabilizó de cierta forma a decir como de, es parte de la vida, es parte de la vida el que siempre va a haber alguien que puede ser el durazno tú más jugoso y tal, y no le van a gustar los duraznos, ¿no? Simplemente por eso, nada más, ¿no? Entonces, en este caso, como mi experiencia de vida, sí, digamos que me impermeabilizó en el sentido, y también los años. No sé si a los 20 para mí, por ejemplo, a lo mejor no hubiera podido decir esto, pero ahora a los 32 sí siento yo que como que digamos que ya dices, a ver, o sea, es parte del show, no hay que tenerle miedo, porque al final del día me parece que hay más cosas positivas que lo malo que puedes pasar, ¿no? Entonces, el escrutinio, la verdad es que lo tomo como lo que es. Hay gente que tendrá razón, lo leo, lo pienso, hay gente que se equivocará y es así. ¿No? Así que, pues como todo, saber, ¿no? Y al final del día también digo, bueno, es una red social, o sea, eh, tú te expones, es inevitable que en la exposición no pase esto, ¿no? Va de la mano. Entonces, como que siempre lo he tenido yo muy claro, ¿no? Que siempre va a pasar, entonces es mi responsabilidad saber qué hacer con lo que leo, con lo que me dicen, con lo que tal, no hay nada más, ¿no? No hay nada, no sé, vaya, es como quizás una respuesta un poco sosa, pero es que es así. Sí, al final la exposición te puede dar trabajo o te puede caer hate, ¿no? O sea, o un turco te Sí. puede robar tu cuenta, ¿no? O un Entonces, ¡No! Maldito turco. pero sí, es un poco lo que hay. No sé si alguien más quiera hacer ya una participación. Adelante, Mayela. Sí, yo tengo dos, quizá muy básicas, pero con esta cuestión de atreverse a no equivocarse. Este, bueno, yo te tengo una pregunta porque nos dices esta cuestión, ¿no? Para poder hacer como la divulgación hay que ser nosotras o nosotros Ujú, pero al mismo tiempo crear un personaje. Entonces, en este proceso de ser nosotros, pero ujú, también crear un ujú, personaje, ¿qué elementos tendría que tener ese personaje? Porque supongo que para hacer esta divulgación o crear contenido, ujú. bueno, no sé, esa es como mi pregunta, ¿debemos tener una personalidad específica como para que el contenido pegue más? ¿O podemos ser completamente nosotros? Es una súper buena pregunta. Finalmente es un poco de trabajo de, bueno, yo con los años que estuve en el teatro, digamos que lo aprendí a hacer. El personaje no eres tú, es una extensión de ti. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Como por ejemplo cuando uno se arregla para ir a una boda, no sé, es una extensión de ti, no todo el tiempo vas con traje, o sea, en mi caso vas con traje, bien peinado, sí con maquillaje o tal. Simplemente para ese evento, vaya, es lo que se espera y lo quieres hacer, entonces haces esta extensión de ti, esta persona está yendo a la boda. Entonces, es igual con la creación de contenido. Es como si fueras a una boda. Es decir, ¿qué cosas te vas a poner? ¿Qué cosas van a extenderte como persona en las redes sociales? ¿No? En mi caso, por ejemplo, el símbolo del animal, ¿no? El símbolo del animal, que además es un animal que yo, como lo dije, me representa muchísimo. Siento que hace el decir, ay, es que es el pájaro, ¿no? Hay mucha gente que me conoce como el pájaro, no me conoce como Rodrigo, ¿no? Y que cuando ya me conocen se dan cuenta de lo que hay entre el pájaro y tal. Y con respecto a pegar, yo jamás, nunca me he preocupado por pegar. No me interesa pegar, ¿sabes? No es algo en absoluto que haya pasado en vaya, ni la fecha lo hace. No me interesa. Si pega, pegará. Lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Eh, y lo que yo creo es que, por ejemplo, hay público para todo y tu forma de ser tendrá un público. O sea, solamente a lo mejor va a tardar en entenderlo. No sé, por ejemplo, siento que Gustavo y yo tenemos personalidades a lo mejor intelectualmente muy parecidas, pero a lo mejor en personalidades somos quizás muy diferentes. No sé, por ejemplo, veo los videos de Gustavo y él es muy tranquilo y es lo que me gusta de sus videos, ¿no? Él es muy tranquilo, muy argumentado, cómo presenta la información y tal. Y no sé, siento que mis videos son como un poquito más así de, ¿no? Como yo, ¿no? Un poquito más loquitos, ¿no? Em, y, y sin embargo me encantan a mí los videos de Gustavo, ¿no? O igual, por ejemplo, los de Gabriela, Gaby Galmos, ¿no? Que también es otra colega que se dedica a la lingüística. Gaby, o sea, es una señora inglesa, yo siempre se lo he dicho, ¿no?
Entonces, y me encanta, por ejemplo, a pesar de que tengo una personalidad muy diferente a la mía y una forma muy diferente de hacer contenido. Entonces, te sorprenderías, yo creo que nunca hay que tener en la cabeza el pegar, ¿no? Simplemente el decir, sí, es que siempre ha sido mi línea, es como, ¿qué quieres hacer? Di tu mensaje tuyo y eventualmente va a encontrar ¿cómo se llama? Alguien que lo vea y que lo consuma, ¿no? Como la música, como cualquier cosa en realidad, ¿no? Sí, tenía una pregunta extra, Sí, era sí, sí, sí. que sí, para empezar a divulgar, aplicaste y compartiste conocimientos que ya tenías, pero me gustaría saber qué habilidades, herramientas, conocimientos adquiriste al hacer divulgación, o sea, qué cosas que no tenías y que tuviste que desarrollar o que aprender para hacerlo. Bueno, número uno, creo que es la más obvia. Edición de videos con CapCut. Su mejor aliado si quieren hacer videos. Esa es la primera. La segunda, es cierto que un poquito de manejo de cámara es importante específicamente para videos. Sí poner atención a las películas, sí poner atención con gente que produce contenido audiovisual, ver qué cosas llaman la atención, qué movimientos de cámara, qué movimientos, posiciones del cuerpo, qué formas de la voz, ¿no? Porque es muy diferente la televisión del cine del teatro, por ejemplo, ¿no? La tercera, específicamente, es hacer sucinto, ¿no? Dar un mensaje en pocas palabras, como si fuera un tweet. De nuevo, con base en el trabajo de escritura y leyéndose, como dice Gustavo, em, leyéndose en voz alta. Y creo que la última, y esta no la diría, pero creo que también uno aprende a ser muy resiliente, ¿no? Yo es algo que jamás pensé que iba a obtener de las redes sociales, que hacerme un poco más resiliente y mucho más crítico también, con respecto a los contenidos que se producen, los contenidos que consumo, eh, y específicamente, y le voy a hacer un poquito voy a hacer lambiscón con su maestro. O sea, por ejemplo, Gustavo específicamente, porque soy muy fan de lo que él hace, tiene todo este rollo de metodología de ciencias sociales y de cosas que yo no tengo. Entonces, porque, vaya, la lingüística es, o sea, a pesar de ser una ciencia social y tener en epistemología y metodología, siento yo que no, al menos en mi caso, como que no nos hicieron tanto hincapié en la carrera, sino más bien como en estudiar los procesos lingüísticos y tal. Por ejemplo, de haberme encontrado con alguien como Gustavo, me ayudó a mí a asentar y cuestionar mi metodología, mi epistemología de la ciencia que divulgo, ¿no? Entonces, creo que son esas las que yo he adquirido. Así que gracias, Gustavo. Excelente contenido, no pares. No, muchas gracias. Y de hecho, o sea, es un poco la idea de que así como uno espejea el contenido de otro, el otro espejea nuestro contenido y así como lo ha dicho Rodrigo, aprende cosas de mí, yo he aprendido cosas de él, ¿no? Razón por la cual también lo elegí también para traerlo acá porque sabía que nos iba a poder compartir cosas que pues yo no podría hacer. Creo que esa también es otra cosa de la colaboración y que se junta incluso, y aquí lo cerraré con el tema de la pedagogía, porque decíamos como pedagogía y divulgar es muy parecido. Algo que yo he intentado también hacer en las clases es justamente no creerme un todo y decir, hay gente que sabe cosas que yo no sé, entonces voy a invitar a personas a que hablen de cosas que yo no sé. Porque aunque por más que me esfuerzo y por más que leo, seguramente tendré intuiciones sobre ciertos temas, hay cosas que no las sé, ¿no? Y que precisamente una persona puede aportar más, ¿no? Y creo que eso es un elemento súper importante y súper valioso para justamente crear comunidad en la docencia, en la divulgación y poco a poco abrirse a esos espacios. Entonces, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos por A acá. ustedes, gracias por invitarme y escucharme. No sé si quieras como cerrar con algún punto, igual que nos recomiendes un poquito tus redes, en dónde podemos encontrarte. Digo, ya un poco se avisora, pero simplemente por formalidad, también por la idea de que se va a quedar grabada y otras personas puedan como buscar tu contenido. ¿En qué redes estás y dónde podemos encontrarte? Sí, claro, pues solamente me pueden encontrar en Instagram como El Pájaro Lingüista. Sin ningún problema, pueden enviarme un mensajito, cualquier duda, pregunta, incluso después, o cosas que les estén pasando que sientan que a lo mejor yo les pueda echar la mano, darles alguna perspectiva que no hayan visto. Con mucho gusto, me pueden siempre escribir. Y pues nada, muchísimas gracias. Y creo yo que al final del día, escuchar al otro es justamente lo que dice Gustavo, es un buen ejercicio para despejar.
y que exploren, no sé, o sea, incluso si no les funciona, incluso si después se dan cuenta que no es para ustedes, lo exploraron y lo probaron. Así que no tengan miedo de darle una oportunidad a la divulgación para ver si es para ustedes. Les sorprendería los caminos y las oportunidades que les puede brindar. Así que, pues mucho éxito en lo que sea que vayan a emprender. Muchas gracias, Rodrigo. Y también si en algún momento alguien quiere hacerle una pregunta o contactarlo con él, pueden escribirme a mí y yo les paso su contacto también sin ningún problema. Sí. Y ahí podemos estar en contacto. Entonces, nada, muchas gracias.